¿Es España un país menos seguro que hace 10 años? Es un país tremendamente inseguro, porque desgraciadamente España ya se ha convertido en un estado fallido, se ha convertido en un verdadero narcoestado. Las violaciones en el territorio nacional crecieron un 50,7%. Tanto la política como las fuerzas y cuerpos de seguridad en su conjunto tienen un gravísimo problema y es la inoperancia. Y los propios policías en sí pues también han sufrido un proceso de deterioro brutal. Desde hace décadas que se va buscando un modelo policial, un policía digamos que sea más que un policía, un asistente social con uniforme. Todos los políticos, absolutamente todos los políticos han demostrado tener una inutilidad manifiesta en temas de seguridad ciudadana, ¿no? Que a la hora de ascender dentro de la Policía Nacional el hecho de ser un buen policía no cuenta absolutamente para nada. Única y exclusivamente se hace en base a exámenes. Yo lo que quería o quiero que la gente se dé cuenta que si se puede limpiar un barrio, se puede limpiar una ciudad, se puede limpiar una región y se puede limpiar un país, que es realmente fácil, pero solamente hay que querer hacerlo y poner al frente a una persona que sepa cómo hacerlo. ¿Qué tal, principiantes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al capítulo 24 de La Casa del Rookie. Hoy vamos a hablar de la seguridad en las calles y de seguridad ciudadana. Según los datos del Ministerio del Interior, los delitos en los últimos años se han incrementado notablemente, ya sea violaciones, homicidios, hurtos, robos. Además, es un debate que está permanentemente en la esfera pública, además con polémica incluida, porque hay ciertas voces que vinculan la inmigración ilegal con este incremento de los delitos, así que de todo eso vamos a hablar con un inspector de policía especializado en este tema. Antes que nada, eso sí, como siempre, te voy a pedir que apoyes el canal suscribiéndote en YouTube, Spotify o el podcast, o siguiéndonos en redes. Estamos en Instagram, TikTok, Twitter y Facebook. Sabéis que además, al final del capítulo, como siempre, vendrá nuestro ilustre Fran Rigau con la bola extra para comentar un poco las mejores jugadas. Y dicho esto, pues vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Ricardo Ferris, inspector de policía con muchos años de experiencia en Valencia Centro. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Bueno, oye, ya estás como Marlaska degradándome. Soy inspector jefe, pero bueno. Sí, Joder, empezamos fuerte, Ricardo, ¿eh? Encantado de No. Gracias por invitarme a tu programa. Nada, gracias a ti por venir. No tengo ninguna gana de degradarte, todo lo contrario. Pues mira, tú ya lo has dicho, fuiste inspector jefe, distinto centro en Valencia durante... Lo soy, de hecho. Durante 30 y pico años ya. 30 y pico años. 36 en realidad, sí. Exacto, ahora estás en reserva activa, lo que... Estoy en segunda actividad. Segunda actividad, pues tú mismo lo has dicho, porque una decisión del ministro Marlaska. Si quieres comentar si hay alguien todavía que no lo sabe, como aquel que dice de si alguien ha vivido con la cabeza metida en un microondas, pues sí, ¿qué pasó ahí? Ya es conocida, pero bueno, después de una conferencia aquí en Valencia, en el Ateneo, en la que vinculé directamente delincuencia con inmigración ilegal, no al revés, pues fui fulminantemente cesado, me quisieron humillar, en fin, poniéndome a las órdenes de una persona de rango inferior. Bueno, el caso es que pedí la segunda actividad por eso y por librarme, digamos, de la ley de régimen disciplinario de la policía, que es enormemente dura, y estando en segunda actividad, pues gracias a Dios ya no estoy sometida a ella, aunque sí que es verdad que me siguen lloviendo expedientes gracias a la ley de función pública. Me piden 4 años por delito de odio, la Fiscalía Pro Odio, ¿no? Es Fiscalía Antiodio, que me gusta llamarle la Fiscalía Pro Odio de aquí de Valencia, tristemente famosa, por abrir procesos que luego quedan en nada, única y exclusivamente contra patriotas, contra gente que defiende la verdad. Y bueno, pues aquí estamos, predicando en todos los medios de comunicación que se quieren hacer eco, como el tuyo, medios de comunicación libres, pues predicando la verdad, ¿no? Y comentando a la gente lo que hay, pues más que nada para que tome cartas en el asunto alguien. Pues una decisión del Ministerio de Interior tras esas declaraciones. Luego podremos entrar más en profundidad con esa vinculación que tú hiciste de inmigración ilegal, que tú dejaste claro que te referías a la inmigración ilegal Sí, mi frase fue exactamente la siguiente, la he repetido 1000 veces, además está ahí grabado, quiero decir que no es que me invente absolutamente nada. Yo dije, todo el mundo sabe que, y solamente un malvado o un tonto podría decir lo contrario, que inmigración no es igual a delincuencia, eso lo tiene todo el mundo claro, ¿no? Pero lo que sí que debería saber todo el mundo también, y solamente un tonto o un malvado puede decir lo contrario, es que desgraciadamente delincuencia sí que es igual a inmigración, y concretamente a inmigración ilegal.
Que toda la fruta no sea melocotones no quiere decir que todos los melocotones sí que sean frutas. Es decir, que yo desde hace años, tal y como afirmé en la conferencia, y como cualquier policía de la calle sabe, hace años que prácticamente no hacemos ningún detenido de origen español. Prácticamente solamente trabajamos con delincuentes extranjeros y están protagonizando la práctica totalidad de la delincuencia, especialmente aquella delincuencia, digamos, más violenta y que más preocupa al ciudadano de a pie. ¿Y por qué crees que decir esto es delito de odio? ¿Qué argumentos da quien te imputa ese delito? Ten en cuenta que esto lo dije yo hace año y medio, ¿no? Ahora sí que es cierto que a raíz de aquella intervención, pues poco a poco comunicadores independientes se van sumando a lo que ya se sabía, pero nadie se había atrevido a decirlo. El hecho de que fueran tan contundentes contra mí fue especialmente no por el mensaje en sí, sino por la suma del mensaje y del emisor. ¿Quién lo decía, no? Ten en cuenta que lo estaba diciendo un jefe de policía, además pecando de falta de humildad, pues muy reconocido, digamos, por su labor aquí en Valencia y en los sitios donde he estado, y lo decía un jefe de policía en activo. Entonces, de alguna manera, fui el pionero en romper la omertá, ese silencio administrativo que imperaba sobre este asunto en concreto. ¿Tú en algún acto público ya habías comentado algo parecido? Porque ese acto... yo puede que me equivoqué, ¿estaba organizado por Vox, puede ser? No, ese acto lo organizó DENAES, que es una fundación que se llama DENAES, es Defensa de la Nación Española, si bien es verdad que también estaba presente Vox. ¿Crees que eso tuvo algo que ver para que quisieran hacer ahí el...? Sí, bueno, a ellos les sirvió, independientemente de quién lo hubiera organizado, aunque lo hubiera organizado la izquierda, el escándalo habría sido el mismo. Igual, ¿no? Porque ¿Tú crees que el mensaje igual? habría sido el mismo. Yo habría ido a cualquier conferencia que me invite, e iré, y estoy yendo a cualquier conferencia que me invite, cualquier medio de comunicación o cualquier partido político, porque el mensaje va a ser el mismo, ¿no? Yo es que siempre estoy cansado de decir que la seguridad ciudadana en realidad no tiene ideología. Exactamente. La inseguridad ciudadana es lo que es. Entonces no tiene nada que ver con la ideología ni con ningún partido político. Pero sí que es verdad que en este caso a mí me invitó DENAES. Y sí que es verdad que en este caso pues asistió también gente de Vox, pero en ningún caso tenía nada que ver una cosa con la otra. ¿Pero previamente lo habías dicho en algún sitio o no? Yo lo comentaba... Sí, públicamente me refiero. Públicamente en algunos foros, pero evidentemente no de tanta repercusión como este, pues sí que lo había comentado porque yo precisamente no es que me caracterice por mi falta de veracidad, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Pero sí que es verdad que ante un auditorio, digamos, con tanta gente y con tanta repercusión mediática y pública, no lo había hecho nunca. De hecho, yo en concreto no sabía que iba a tener tanta repercusión. Sabía que iba a ser un escándalo, evidentemente, por el mensaje en sí, pero no sabía que iba a tener tanta repercusión. Es decir, no me esperaba que el acto, digamos, fuera tan multitudinario como realmente fue, ¿no? Pero es que eso es lo que la siguiente pregunta que te voy a hacer. Porque tú lo dices conscientemente o es algo que comentas con naturalidad, o tú dices, bueno, yo cuando vaya hoy sí que voy a tratar de dar este mensaje y que quede claro, es decir, o cómo surge. O lo comentas un poco con naturalidad, mira, esto es lo que me pasa y de repente se monta la que se monta. Sí, bueno, la conferencia... Que te cuesta el puesto, ¿eh? Sí, me costó el puesto, claro. Yo ya sabía que iba a tener repercusión, evidentemente, no iba a quedar en nada. Pero vamos, yo hablé a título personal, en ningún caso hablé a nombre de la policía, ¿no? Era contar simplemente mis experiencias personales. Pero bueno, fue una conferencia donde hablaron un montón de conferenciantes mucho mejores que yo, con un mensaje tan contundente o más que el mío, y una conferencia que se dividía en dos tiempos, ¿no? Una hablaba sobre inmigración ilegal y otra la relación entre delincuencia e inmigración ilegal, la segunda parte que fue, digamos, la que me corresponde a mí, entre otros conferenciantes. ¿Qué tal, rookies? Perdonad que os interrumpa un segundo para pediros que si os está gustando nuestro contenido, apoyéis al canal suscribiéndose en YouTube o siguiéndonos en redes. Estamos en Instagram, TikTok, Twitter y Facebook. También tenéis los capítulos completos en Spotify y Google Podcast. Así que nada, con ese pequeño gesto nos ayudáis mucho y nos hacéis muy felices. Ahora os dejo que sigáis disfrutando de este contenido. Hasta ahora. Esa opinión que tú tienes respecto a, o esa percepción que tú tienes, o bueno, ahora hablaremos también de datos, que es importante, ¿crees que es a nivel interno en los cuerpos de seguridad compartida o mayoritaria, o crees que bueno que hay disparidad? No, lo creo, no. Todo, cualquier policía de verdad, me refiero a los que trabajan, los operativos que trabajan en la calle, y no solamente me refiero del ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino también, por ejemplo, los vigilantes de seguridad, las compañías de seguridad privado,
Pues todo esto lo pueden decir, hables con el que esto es un secreto a voces, ¿no? Que prácticamente no hay intervenciones ya en la calle en relación con la delincuencia en la que se vean implicados delincuentes españoles. Sí, claro que los hay, ¿no? Pues el típico yonki o las típicas discusiones, pero me refiero realmente a los delitos más violentos, los que realmente preocupan al ciudadano de la calle, están protagonizados prácticamente en su totalidad por gente que viene de fuera. A mí me gusta hacer esa salvedad, ¿no? Hemos hablado de inmigración ilegal, pero a esa inmigración ilegal tenemos que sumarle también pues los inmigrantes legales, parte de inmigrantes legales que también están cometiendo delitos, aquellos inmigrantes, gente que viene de fuera, que ya ha obtenido la nacionalidad española, y esa gente que vino de fuera en su día y que ya son españoles de segunda o tercera generación. Por eso en la propia conferencia también hice esa salvedad lingüística de gente que viene de fuera, ¿no? Pero la mayor parte de ellos, evidentemente, son los que están cometiendo delitos, inmigrantes ilegales, y además de unas procedencias geográficas pues muy perfectamente especificadas y perfectamente definidas, ¿no? ¿Y por qué es polémico decirlo eso? Pues porque la verdad siempre ha sido revolucionaria, quiero decir que tampoco es que invente nada, ¿no? Y realmente hay un proyecto, ya lo sabemos, ¿no? No es ningún secreto ni ninguna teoría conspiranoica. Hay un proyecto de la Unión Europea de llenar la Unión Europea de inmigrantes, inmigrantes como sean, legales e ilegales. ¿Por qué? Pues porque durante muchas décadas no se ha tenido en cuenta el gravísimo problema de natalidad que tenía Europa, ¿no? La Unión Europea en general, la antigua Europa occidental, Europa del Este, pues sí que ha tenido, digamos, éxito a la hora de tratar este tema. Pero lo que antes conocíamos como la Europa occidental, pues desde el punto de vista de natalidad ha sido una verdadera catástrofe. Ningún gobierno se ha preocupado por solventar esas políticas de natalidad, y es un hecho que la propia Unión Europea y los gobiernos de España, no solamente este, sino también los anteriores, pues están también por esa labor, además lo han dicho públicamente, no están hartos de decirlo, de ir metiendo en España, como sea, inmigración de todo tipo, ¿no? Recordemos que no es un fenómeno nuevo, ya fue Aznar en los años 90 el primero que dijo que había que meter, como sea, 1 millón de inmigrantes aquí en España, y lo cumplió con creces, ¿no? Mucho más de ese millón. Claro, se busca que haya una contribución del que viene de fuera, pero claro, se está pagando un alto precio cuando no hay, a lo mejor, no sé si llamarlo el control que se debería, ¿no? La excusa para tratar de acallar a toda costa este mensaje es que la gente, digamos, oriunda, autóctona, no reaccione de manera violenta contra la inmigración. Pero lo que están olvidando, una vez más, es que los problemas de inseguridad ciudadana no tienen ideología, y esto no es en absoluto un mensaje en contra de la inmigración, sino en contra de la delincuencia. De hecho, también recalqué en la propia conferencia, y lo hago así en todas las conferencias a las que asisto, gran parte también de las víctimas de esa delincuencia son también inmigrantes. O sea, que es el discurso, digamos, de la izquierda oficial, de que decir la verdad acerca de esta delincuencia es racista o xenófobo, es un discurso totalmente estúpido, suicida, infantil, y que además nos ha llevado y nos va a llevar desgraciadamente hacia el punto donde estamos, ¿no? Un punto de no retorno, igual que está pasando en otros países de la Unión Europea, si no nos ponemos manos a la obra para solventarlo. Yo comentaba al principio, porque estuve yendo a las fuentes oficiales, sobre todo el portal de criminalidad del Ministerio del Interior. Evidentemente, no hay ninguna duda de que los datos dicen que ha incrementado la criminalidad, además, en todas las tipologías de delito, en violaciones, homicidios, hurtos, robos con violencia, etcétera. Y es verdad que esa prevalencia de inmigrantes españoles es significativa. Ahora entraremos en los detalles de los datos, porque hay mucha puntualización que hacer respecto a eso. Pero bueno, eso es lo que dicen los datos, lo que dicen las fuentes oficiales. Pero yo te pregunto a ti, porque como tú has dicho, con más de 30 años de experiencia en la calle, ¿es España un país menos seguro que hace 10 años? ¿O es Valencia una ciudad menos segura que hace 10 años? Bueno, tanto Valencia como el resto de España es un país tremendamente inseguro. Y los estándares, digamos, que se lograron mantener décadas atrás de seguridad se han pulverizado. Para que lo entienda la gente, hace un par de décadas, ¿no?, cuando estábamos en jefatura, por ejemplo, y la delincuencia, hacíamos balance, digamos, anual, aquí en Valencia o cualquier otro destino, y la delincuencia a lo mejor nos subía un 0,5, un 1%, pues los jefes superiores de turno se volvían locos, echaban unas broncas de miedo, apretaban para que, en fin, eran jefes realmente que se preocupaban, y es que era alguna novedad, no podía ser. Y si ese año había subido un 1 o un 0,5, pues al año que viene decíamos, el año que viene va a bajar seguro, ¿no? Era, digamos, esa teoría de las dientes de sierra. Esto sube mucho, pues el año que viene bajará un poquito. Y así funcionamos, pero desde hace ya unos años, y además, curiosamente, coincidiendo también
con ese fenómeno de la entrada de inmigración ilegal masiva, de esas invasiones que se vienen produciendo ya de manera masiva en España desde el año 2018, pues esa inseguridad ciudadana empezó a dispararse de manera desconocida hasta entonces, y además que no para de crecer. Quiero decir, es que son crecidas o crecimientos de la delincuencia sobre crecimientos. O sea, son crecimientos, digamos, geométricos, ¿no? Y los delitos, claro, estábamos hablando que todas las tipologías de delitos se han incrementado, por lo tanto los delitos más peligrosos, los violentos, homicidios, violaciones, agresiones sexuales, no son una excepción. Es un escándalo, como te he dicho, son los delitos más violentos, los que más preocupan al ciudadano, los que más están creciendo. Y además están creciendo de una manera, no es que estén creciendo, es que se están disparando, ¿no? El caso más doloroso y más tristemente espectacular es el tema de las violaciones, ¿no? Yo hace ya unos años que he hecho un poco cruzada porque he tenido ocasión de tratar con numerosísimas víctimas de este tipo de delitos. Cuando hablo de violaciones, hablo de violaciones, ¿verdad? Lo que se denominan agresiones sexuales con penetración, lo que todo el mundo entiende, o hemos entendido toda la vida que era una violación. Violaciones salvajes, por cierto, que se están produciendo y se han incrementado de una manera pero totalmente espectacular. Para ponerte un ejemplo, el año 2022, que es el último año, digamos, estadístico que tenemos constancia de un año completo de estadística, las violaciones en el territorio nacional crecieron un 50,7%. O sea, un 50,7%. Es que esto es una barbaridad. No estamos hablando de un 5,7 o un 0,5, ¿no? Estamos hablando de un 50,7%. Estamos hablando, más o menos, para que te hagas una idea, a día de hoy, de una media de entre 10 y 11 violaciones diarias en España, en un país. Yo no sé si la gente considera que esto, digamos, es una estadística o unos estándares de seguridad correspondientes a un país de la Unión Europea. Yo desde luego no, porque yo desde luego hace años que recuerdo que cada vez que había una violación, ya no solamente en Valencia, sino en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, pues todos nos echábamos la mano a la cabeza. Había una violación, ¿pero qué ha pasado? ¿Dónde? ¿Quién ha sido? ¿Cómo ha sido esto? Todo. Era algo realmente anecdótico, una cosa, bueno. Pero ahora, que decir, todos los partes de ocurrencias diarios a los que yo tenía acceso de aquí de la Comunidad Valenciana, pues todos los días estábamos viendo 1, 2, 3, era algo espectacular. Para que os hagáis una idea, esas 10, 11 violaciones diarias ni siquiera corresponden o se corresponden a la realidad. ¿Por qué? Pues porque gran parte de esas violaciones, desgraciadamente, y como he tenido ocasión de comprobar en la práctica a lo largo de estos años de experiencia, no se denuncian. Y en particular, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Han crecido también de manera espectacular, exponencial, brutal, las violaciones por sumisión química, ¿no? Lo que empezó siendo la famosa burundanga, bueno, en fin, lo que todo el mundo conocía con ese término, ¿no? Eso se ha disparado enormemente y te puedo asegurar, por experiencia propia, que la mayor parte de esas violaciones por sumisión química no se denuncian. O sea, yo no tenía ni idea, Ricardo. No se denuncian pues por una mezcla de vergüenza, de temor, en fin, multitud de factores que he conocido. Yo he conocido un montón de casos y me ha costado un montón de tiempo convencerlas para que denuncien. La mayor parte de las violaciones, desgraciadamente, no se denuncian, con lo cual estamos hablando realmente no solamente de un aumento brutal de las violaciones, sino de una verdadera pandemia. Te he hablado de un 50,7% a nivel nacional. Pero si te coges cualquier capital de las grandes de España, las violaciones, estamos hablando de aumentos de 3 cifras. Te voy a poner un ejemplo aquí en Valencia. En Valencia, en el año 2022, las violaciones de un año para otro se duplicaron. O sea, así de claro. Y yo lo hice público en todos los medios de comunicación a mi alcance, y sin embargo ningún periódico, ninguna radio, ninguna televisión tuvo el valor de hacerse eco de esa estadística, ¿no? Que es brutal. ¿Y por qué crees? Hablando del doble. ¿Y por qué crees que no se hacen eco? Volvemos a lo mismo, porque habría que ver quiénes son realmente los que han protagonizado la mayor parte de esas violaciones, y volvemos a lo mismo. No hay ninguna excepción con respecto al resto de delitos violentos a los que hemos hecho referencia. La mayor parte de esas violaciones han sido cometidas, como te he dicho antes, por gente que viene de fuera, y gran parte de las víctimas de esas violaciones también son gente que viene de fuera. ¿Esos datos son del registro de detenciones o se hace un perfil delincuencial? Es decir, no hay perfil. No es solo tu percepción o tu experiencia, sino que hay algo que lo puede, digamos,
amparar como que eso es así? Vamos ¿Qué a ver. información, dónde se puede realmente...? No se puede constatar en ningún lado. ¿Por qué? Pues porque las estadísticas del Ministerio del Interior, las estadísticas en este caso de Marlaska, son realmente tramposas, ¿no? Llevaría un montón de programas detallar realmente en qué consisten esas trampas. Pero básicamente no se recoge en ningún lado la procedencia, e incluso cuando se habla en algunos delitos o en algunos datos estadísticos de nacionalidad, ese dato también es enormemente tramposo. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos, por ejemplo, de delitos cometidos por detenidos españoles, en esa bolsa de detenidos españoles se meten pues todos aquellos extranjeros que ya han obtenido la nacionalidad española, que como sabéis, con arreglo a nuestro Código Civil, a nuestra legislación, se consigue de una manera extraordinariamente fácil. Se meten también todos aquellos extranjeros que vinieron, digamos, de culturas y países diferentes, pero que ya han nacido aquí en España, de segunda o tercera generación. Todo eso ya constan, digamos, como detenidos españoles. Mira, te voy a poner un ejemplo para que lo entienda todo el mundo. Este pakistaní que mató a los 3 abuelos y que asesinó a su compañero de celda, este es un detenido español. No computa como extranjero. Computa, ¿por qué? Como español, ¿por qué? Pues porque tiene la nacionalidad española, ¿no? Y a nivel operativo, o sea, ya no por intentar abstraernos, aunque sea un poco de la inmigración, la seguridad, inmigración, seguridad, es decir, algo más operativo, ¿por qué a nivel policial es clave saber la procedencia del delincuente? Pues cuando quieres acometer, digamos, una estrategia de lucha contra lo que sea, lo primero que tienes que hacer es conocer realmente al enemigo, entre comillas. Tienes que conocer realmente, pues, en qué consiste el problema, ¿no? Yo siempre lo digo a la gente, quiero decir, no puedes observar la realidad con las gafas ideológicas de tu partido de turno. En realidad, el proceso de razonamiento y de solución de problemas es el contrario. Observa la realidad y a partir de ahí pues construye tu propia ideología, ¿no? Y lo que hace la gente, desgraciadamente, es exactamente lo contrario. Entonces, realmente, si quieres efectuar o combatir, en este caso, de manera efectiva contra la delincuencia, pues tienes que estudiar en primer lugar y tienes que conocer en primer lugar verdaderamente cuáles son todos esos factores. Yo ya lo experimenté, lo probé y vencí hace ya un montón de años en el barrio de Ruzafa, no sé si recuerdas porque tú eres bastante joven, pero en el año 2006 Ruzafa sabes lo que es, pero en el año 2006 Ruzafa era un barrio totalmente magrebí y totalmente dominado por la delincuencia. Ahí la gente normal no entraba. O sea, los propios policías veteranos nos decían, o se decían nosotros, oye, y salvo que haya una llamada de emergencia, no entréis porque siempre se acababa a palos. Y los vecinos, en este caso, españoles y no españoles, que trabajaban ahí honradamente o que vivían ahí, no podían salir de sus casas. Intentaban vender sus viviendas, no tenían precio en aquella época, imagínate, ¿no? Y bueno, pues fue en aquella época pues el delegado del gobierno, merced a las numerosísimas quejas que recibió, pues que me encomendó, por ejemplo, en este caso, limpiar el barrio a sangre y fuego, dándome carta blanca para hacerlo, y claro, pues no habría podido conseguirlo si me hubiera quedado entretenido pues haciéndome ese tipo de planteamientos absurdos ideológicos, ¿no? Yo vi lo que vi allí, observé lo que vi allí, desarrollé una estrategia de lucha, la implementé y bueno, pues ganó y gracias a Dios pues el barrio se limpió. Y por eso estoy tan convencido de lo que estoy haciendo, quiero decir, estoy totalmente convencido, pese a todo, que si se puede limpiar un barrio, se puede limpiar una ciudad. Si se puede limpiar una ciudad, se puede limpiar una comunidad. Y si se puede limpiar una comunidad, desde luego, se puede limpiar un país entero. Y ahí está mi empeño. Sí, de hecho, ya cuando te invité a venir, estuvimos hablándolo, has introducido todo el tema de la voluntad política, se habla del delegado del gobierno. Claro, una cosa que se me pasaba por la cabeza cuando estaba pensando cómo plantearte hoy la entrevista era también esa, es decir, la voluntad política. Es decir, tú has dicho, me dio carta blanca para poner en orden el barrio. Claro, es decisiva, ¿no? Entiendo. Es decir, que porque el mando policial, en este caso un inspector jefe, acata órdenes políticas al final, ¿no? O cómo funciona ese rango para que tú puedas, digamos, definir esa estrategia más adecuada para, en este caso, el objetivo sería reducir la criminalidad. Mira, yo te explico un poco también, voy a tratar de reducirlo mucho porque realmente, claro, esto llevaría mucho tiempo explicarlo, ¿no? Mis vivencias a lo largo de estas décadas. Lo que sí que te puedo decir es que tanto la política como las fuerzas y cuerpos de seguridad en su conjunto tienen un gravísimo problema y es la inoperancia.
Es decir, desde el punto de vista operativo, tanto los políticos como esos mandos policiales que juegan a ser también, desgraciadamente, políticos en vez de policías, adolecen del mismo problema, ¿eh? Tienen una incapacidad operativa brutal. ¿El por qué esto ha llegado a ser así? Pues porque hace ya décadas que el sistema policial imperante y además diseñado desde la política ha llevado a que a la cúpula policial, los mandos policiales, pues lleguen no los policías, digamos, más preparados, con más méritos, más operativamente hablando, puedan ofrecer mejores resultados, sino una serie de gestores totalmente inútiles que tienen o desconocen el más mínimo concepto de la operatividad. Por eso ya en aquella época, te estoy hablando ya de hace 15 o 16 años, hubo realmente problemas para encontrar a alguien que fuera capaz de acometer esta tarea que te he comentado del barrio de Ruzafa, y desde luego hoy en día si tuvieran que localizar a alguien, pues ya te digo yo que sería una tarea realmente imposible. Tenemos un problema adicional, y es el bucle en que se ha entrado, en este caso, de política y policía. Es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad dicen, oiga, nosotros hacemos ya lo que podemos, pero esto ya no es un problema policial, esto es un problema que va mucho más allá de lo meramente policial y le corresponde a los políticos solventar este problema. Y desgraciadamente los políticos, ¿qué hacen a la hora de hablar de seguridad ciudadana? Lo contrario, dicen, esto no es un problema mío, que lo solvente la policía, porque al fin y al cabo ellos son los profesionales. En ese bucle terrible andamos metidos. Políticos encargados de la seguridad que no tienen ni la más mínima idea, y jefes policiales también que desgraciadamente tienen todavía desde el punto de vista operativo menos ideas que esos políticos terribles. Y los propios policías en sí pues también han sufrido un proceso de deterioro brutal. ¿Por qué? Pues porque desde hace décadas que se va buscando un modelo policial, un policía, digamos, que sea más que un policía, un asistente social con uniforme. Es decir, la delincuencia se ha ido volviendo cada vez más primitiva, más violenta, más salvaje, y para hacer frente a esa delincuencia cada vez más violenta, más primitiva y más salvaje, procedente, lógicamente, de culturas y de países infinitamente más atrasados que el nuestro, donde esa violencia es la forma de comunicarse común, pues se ha ido implementando un sistema de creación de policías cada vez más refinados, como os he dicho antes, pues meros asistentes sociales que única y exclusivamente se dediquen, digamos, a atender al ciudadano, el típico policía, que los animales, que si la UFAM. He tenido ocasión de comprobarlo con la gente que se presenta a la policía, ¿no? Yo les hacía a veces entrevistas, decía, oye, ¿tú qué quieres? ¿Qué aspiras? Y la mitad de ellos me decían que querían entrar en las unidades caninas y la otra mitad que querían entrar en la UFAM, ¿no? La UFAM es la unidad de atención a las mujeres maltratadas, etcétera, etcétera, digamos. Eran víctimas de ese modelo, digamos, policial imperante o que se deja ver en los medios de comunicación, especialmente en las televisiones, ¿no? Absolutamente nada que ver con la realidad y desde luego pues totalmente alejado de los requerimientos y las necesidades que desgraciadamente los ciudadanos tienen hoy en día en materia de seguridad. Vale, son muchas cosas. Lo primero es esa, digamos, separación que hay entre, digamos, la realidad a la cruda realidad a la que nos estamos enfrentando en materia de seguridad, porque los delitos y los delincuentes cada vez son más crudos, o más salvajes, como tú dices, violentos, sí. y que realmente la policía es cada vez menos combativa, ¿no? Por decirlo de una manera. Y luego respecto al tema que hemos empezado comentando, respecto a la voluntad política y al impacto que la estrategia política, la ideología política tiene en la operativa real, lamentablemente tenemos un caso muy reciente como es el caso de la Guardia Civil en Barbate. Tú eres policía, no eres Guardia Civil, pero bueno, es un caso yo creo que muy ilustrativo. Se desmonta el grupo Consur y bueno, las consecuencias parece que son bastante graves. Es una decisión política que parece que se toma por algún motivo y eso tiene una repercusión directamente además trágica en este caso, ¿no? Efectivamente, esto ha sido el último ejemplo de las desastrosas consecuencias que acarrea el hecho de tener no solamente unos políticos totalmente incompetentes en materia de seguridad ciudadana, sino también unos mandos policiales igual de incompetentes y que deberían haberse hecho eco, por ejemplo, de todos esos problemas hace mucho tiempo que acarrea tanto la policía como la Guardia Civil. Pero desgraciadamente esos mandos están más preocupados hoy en día de seguir manteniendo su sillón y seguir ascendiendo que de dar, en este caso, soluciones a los ciudadanos. Una verdadera pena y una verdadera indignidad, porque nosotros, al menos yo, en su día me hice policía para proteger y servir al ciudadano, no para proteger y servirme a mí mismo. Y luego, pues, otra cosa que estamos comentando también, tú lo has dicho, has insistido un poco, gente que viene de fuera, por no decir inmigrante ilegal o por no... al final estamos hablando de otras culturas. Entonces son otras culturas, con otra visión de la vida, con otra experiencia vital. Entonces,
quizás echar la vista hacia otro lado no es lo aconsejable, ¿no? Claro, y tú lo has dicho muy bien, has definido bien ese tipo de cultura, ese tipo de procedencia, pero es que además el problema es doble, porque se encuentran o vienen de países donde realmente las leyes son extraordinariamente duras, y no te digo nada de la policía. Y cuando ese tipo de gente pues llega a un país como el nuestro, en las que las leyes prácticamente, sin exagerar, y esto no es un dicho, esto es cierto, están diseñadas realmente para proteger al delincuente en vez de para reprimirlo, pues claro, se encuentra en un terreno abonado para dar rienda suelta a sus instintos. ¿Existe, o cuando hay realmente capacidad de hacerlo o voluntad de hacerlo por los cuerpos de seguridad, se establecen perfiles delincuenciales por la tipología de delito, o eso no es estrictamente necesario o útil? No, no sé, no, simplemente se estudian, pero a nivel interno, voy a decir, pues el propio jefe de la dependencia a turno, el jefe de una comisaría, ¿no? Es perfectamente consciente del tipo de delitos que se están cometiendo. Hablo de una comisaría de distrito como cualquier otro sitio, ¿no? Más grande, da igual. Es perfectísimamente consciente de los delitos que se están cometiendo en su demarcación y quiénes lo están cometiendo. De hecho, te voy a poner un ejemplo. El mando policial, sin entrar en personalismos, que cumplió la orden, que ejecutó la orden de Marlaska de destituirme, pues hablaba yo con él prácticamente a diario de quiénes cometían ese tipo de delitos y cómo que había que hacerles frente, ¿no? Y de repente, del día a la mañana, pues decía que había dicho yo una barbaridad, ¿no? Si yo te pregunto, siguiendo con esto que estamos comentando, si yo te pregunto en Valencia, ¿cuál es el barrio más peligroso? ¿Tú qué me dices? Actualmente no es ningún secreto, todo el mundo lo sabe, o Ríos, ¿no? Hay muchos barrios, realmente ya no hay espacios seguros en Valencia, ¿eh? El centro, por ejemplo, que antes, digamos, era un sitio pues recreativo, donde las familias y demás, pues íbamos, ¿no? En general, a esparcirnos. Es uno de los sitios más inseguros que hay en Valencia. El propio centro de Valencia realmente se ha vuelto una zona de guerra, especialmente cuando anochece. A partir de las 7 de la tarde, pues no tienes más que ir a la antigua plaza del Ayuntamiento, ahora yo le llamo la plaza de Marrakech, y verás lo que hay allí, ¿no? O sea, te lo pueden comentar los comerciantes de la zona, o te lo pueden decir los múltiples turistas que a diario deambulan por ahí, que son víctimas de todo tipo de delincuencia, ¿no? Pero desde luego el barrio más peligroso ahora en Valencia, en primer lugar, sin lugar a dudas, Orriols, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo. ¿Y qué tipo de delitos se cometen en Orriols? ¿De todo tipo o hay está un foco concreto de algún tipo de...? Pues todos los tipos de los delitos más violentos que te puedas llegar a imaginar. No es casualidad, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Fíjate la tipología de gente, digamos, el vecino medio de Orriols, ¿quién es, no? Es un barrio que está prácticamente plagado de inmigrantes ilegales, ¿no? Entonces no es casualidad que pues en ese barrio, lógicamente, sea el barrio donde más delitos, y especialmente delitos violentos, se cometen. Hace tiempo estuve con compañeros de estado de alarma, pues haciendo ahí un reportaje in situ del barrio, y los propios inmigrantes allí se quejaban, decía, es que los delincuentes siempre son los mismos, ¿no? Y hablaban específicamente pues de todos esos inmigrantes magrebíes, ¿no? Marroquíes y argelinos, que son los que estaban protagonizando pues la práctica totalidad de la delincuencia más violenta en ese barrio. Y de los que eran víctimas, todos esos inmigrantes. Ahí estuvimos hablando con africanos, estuvimos hablando con gente española de etnia gitana, estuvimos hablando con gente del este, estuvimos hablando con indios, y todos eran unánimes a la hora de señalar a este tipo de gente como los realmente causantes de la inseguridad del barrio. Si bien es verdad también que hay un montón de gente allí de todo tipo, pues traficando con drogas, agresiones sexuales, riñas tumultuarias, atracos, hurtos de todo tipo. En fin, aquello es un verdadero infierno y necesitaría realmente pues un plan de seguridad integral como el que en su día desarrollamos en Ruzafa. El problema es que ahora ya no hay nadie para acometerlo y ni siquiera hay voluntad ni política ni policial de realizarlo. Esta es un poco la clave de todo, porque vamos a quitar los paños calientes, vamos a aceptar que esto es así, por fin, ¿no? Vamos a decir, vale, esta es la situación real, ¿estamos en un punto de no retorno o crees que no? Que con voluntad y con medios es solventable la situación. Vamos a ver, yo por análisis soy tremendamente pesimista, pero por mis características personales soy enormemente optimista. Yo quiero creer que realmente hay mucho interés en convencernos de que realmente esto ya no tiene solución, que ya está todo perdido y que hagamos lo que hagamos, la cosa va a seguir igual o peor, ¿no? ¿Quién tiene ese interés?
Pues yo creo que es el propio gobierno y no solamente, no hablo del gobierno central en este caso, de todo tipo de gobiernos. Yo hablo Perdona que te corte, Ricardo, Sí. pero claro, si existe un discurso como que niega esta realidad, ¿quién tiene el discurso de convencernos de que no se puede solucionar? Es decir, primero tendríamos que aceptarlo para decir que no se puede solucionar, ¿no? Pues la misma gente que hace ya décadas decidió que Europa tenía que llenarse totalmente de inmigrantes y sustituir a la población, digamos, autóctona europea, pues por estos inmigrantes. Es la misma gente, desde luego. Pero entonces sí que se acepta que hay este problema de seguridad. No, porque si se aceptara que hay un problema de inseguridad causado por estos inmigrantes, y ahí viene el quid de la cuestión, evidentemente la gente empezaría a cuestionarse si esa política de meter aquí inmigrantes o de sustituirnos por inmigrantes es una buena idea. Yo siempre digo a la gente, a mí me encanta viajar, he viajado muchísimo por África, por América, tengo de hecho una empresa de seguridad privada en República Dominicana y les puedo asegurar a cualquier europeo o cualquier occidental que no es una buena idea ni africanizar ni sudamericanizar, entre comillas, España ni la Unión Europea, desde luego. Claro, yo te preguntaba, en el caso de que aceptemos que, independientemente ya del color, de la procedencia, de la cultura, es decir, que hay un problema de seguridad, sea quien lo comete, estamos en un punto de no retorno. Entiendo por lo que me dices que se podría con voluntad revertir esa situación. Estoy completamente convencido que se puede revertir. De hecho, la fórmula para conseguirlo yo la tengo meridianamente clara, ¿no? Pues esto aquí no hay censura, adelante. No, la censura. Hazme un plan todo lo en tres pasos básicos. No, lo he comentado en multitud de entrevistas, quiero decir que no es ninguna sorpresa. Lo primero que tenemos lo que te he comentado, partiendo del hecho que efectivamente toda esa o la mayor parte de la delincuencia violenta, por no decir prácticamente toda, está causada por esa inmigración ilegal, lo primero que tendríamos que hacer es frenar esa inmigración ilegal, que es algo realmente fácil, quiero decirle a la gente, esto es imposible. No, es totalmente factible. ¿De qué manera? Pues algo tan básico como ilegalizándola. Parece mentira, pero ahora, a día de hoy, la inmigración ilegal en España ni siquiera es un delito. Es simplemente una infracción administrativa, muy grave, pero no deja de ser una infracción administrativa, no es un delito. Y a mí difícilmente se me ocurre, dentro de esa enorme tipología delictual, no se me ocurre ningún delito más grave contra la integridad territorial de un Estado que el hecho de violar sus fronteras y entrar a la fuerza, ¿no?, en él, ¿no? Entonces debería recogerse en el Código Penal y crearse, lógicamente, una serie de macrocentros, en este caso penitenciarios, para albergar durante ese primer año, porque te aseguro yo que en un año se arreglaba la situación, una serie de macrocentros penitenciarios para albergar a todos esos delincuentes, a todos esos invasores que están entrando ilegalmente en nuestro país, hasta que realmente demostraran su identidad y su procedencia y pudieran ser devueltos a sus países de procedencia. Pero paralelamente, lógicamente, también hay que acabar con esta nefasta política de ayudar, de premiar a estos invasores ilegales, a esta inmigración ilegal. Quiero decir, si España, en este caso, al fin y al cabo nuestro país, adoptara esa política de ayuda cero a esa inmigración ilegal, al contrario, tuviéramos un Estado y unos políticos fuertes que reaccionaran como se tiene que reaccionar en auxilio de nuestra propia Constitución. Recordemos que nuestra Constitución es un mandato constitucional dentro de los deberes fundamentales salvaguardar la integridad territorial de España, ¿no? Y además le corresponde a las Fuerzas Armadas. Bien, pues en cumplimiento de ese mandato constitucional, si acabáramos con todo tipo de ayudas a esos invasores ilegales, es decir, cuando la gente, los invasores ilegales, los inmigrantes se dieran cuenta de que lo único que les espera si se empeñan en seguir invadiendo nuestro país es la cárcel y nada más, te puedo asegurar que esta gente son oportunistas. Y entonces directamente se irían a otro país. Esto es así de fácil. Y por otro lado, lógicamente, pues hay que acometer una serie de... no solamente hablamos de ilegalizar la inmigración ilegal, tenemos que coger tanto el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como la propia Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y removerlas de arriba abajo en el sentido de incrementar, lógicamente, realmente las penas a esos delitos más graves que realmente, y si lo comparamos con el resto de la Unión Europea, son realmente ridículas. Y sobre todo también, y en segundo lugar, tendríamos que acometer, muy importante, el tema de la lucha contra el narcotráfico, porque desgraciadamente España ya se ha convertido en un Estado fallido, se ha convertido en un verdadero narcoestado. Entonces tenemos que acometer ya ayer, antes que hoy, esa lucha contra las drogas. Y la primera medida, lógicamente, si quieres realmente ser efectivo en la lucha contra la droga, es ilegalizar el consumo de drogas. Porque, aunque la gente crea lo contrario, somos prácticamente
el único país de la Unión Europea donde consumir drogas no es delito. Vale, o sea, para empezar, porque se me vienen 100.000 preguntas a la cabeza. Claro, tú entiendo que consideras que hay efecto llamada en España para los inmigrantes. No es que lo considero, es evidente, ¿no? Solamente tienes que ver los vídeos, pero es lógico, vamos a ver, si yo no tuviera dónde ir y veo un país donde una vez invadido, pues me meten en un hotel de lujo, me dan móviles, me dan una serie de pagas, me meten una serie de educadoras que me van a enseñar jueguecitos y bueno, pues evidentemente perdería, en este caso, perdería toda la fortuna que hiciera falta para llegar como sea a ese país, ¿no? Vale, y ahora luego te preguntaré por un tema más operativo, pero a nivel moral, claro, una persona que se ve en esa situación tan de vida o muerte, que no tiene nada que perder, y que viene aquí con ganas de no sé, de trabajar, de realmente aportar y de ser honrado, ¿qué podríamos hacer en ese caso? ¿Cómo podemos diferenciar el bueno del malo? Por supuesto, es que paralelamente a esas medidas que te acabo de mencionar habría que regular también pues una inmigración legal controlada. Te voy a poner un ejemplo, no toda la inmigración es igual, ¿eh? Aquí han venido como consecuencia de la guerra, te voy a poner un ejemplo facilísimo, como consecuencia de la guerra de Rusia y Ucrania, aquí han venido de golpe, de repente, decenas de miles de ucranianos y desde el punto de vista de la seguridad ciudadana pues no han dado prácticamente ningún problema. Habrá que preguntarse por qué. Y te puedo asegurar que, sin embargo, pues todos esos jóvenes que vienen en las pateras procedentes de Marruecos, de Mauritania, etcétera, pues ni tienen pinta, desde luego, de estar necesitados de absolutamente nada, ni tienen pinta de estar desesperados, ni desde luego vienen a España con la intención, la mayor parte de ellos, de aportar absolutamente nada a nuestra civilización. Todo lo contrario, vienen a aprovecharse de ella y vienen al pillaje y al saqueo. De hecho, se está utilizando también como arma de guerra, tanto por parte de Marruecos como por parte de Argelia, para presionar no solamente a la Unión Europea, sino a España en este caso en particular, y para que cedamos a una serie de chantajes, porque en realidad todo ese dinero, digamos, que le está dando España y la Unión Europea a esos países son sobornos, son chantajes a los que son sometidos por parte de esta gente, ¿no? Entonces, claro, evidentemente necesitamos un país, un Estado fuerte, unos políticos realmente amantes de su patria para hacer frente a esta terrible situación. Desgraciadamente no lo hay en todo el arco parlamentario, independientemente de los discursos. En la práctica, todos los políticos han demostrado que no están para la labor de hacer absolutamente nada para corregir esta situación. Vale, hablas de ahora la pregunta más operativa, es decir, has hablado de devoluciones. ¿Existe la posibilidad de que no se pueda identificar de dónde viene alguien? Y si eso pasa, ¿qué hacemos con esa persona? No es una posibilidad, es que es lo que hacen absolutamente todos. ¿Y qué hacemos? Lo que hacen, pues esto es muy fácil. Mira, lo primero que hacen es desprenderse de la documentación. Por eso. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que la policía, en este caso, que es la que lleva el régimen de extranjería, me hablo de la Policía Nacional, lo primero que va a hacer es dar a esa identidad que él da de manera verbal presunción de veracidad y extenderle un salvoconducto, un papelito donde dice, bueno, pues yo me llamo Juana de Arco. Perfecto, pues Juana de Arco. Le ponen un sello y con ese papelito pues ya va a tener posibilidad de moverse libremente, no solamente por España, sino por todo el territorio Schengen. Eso es una verdadera aberración. Es decir, eso es de hecho, si lo analizas fríamente, yo también, aparte de policía, pues estudié, antes de entrar en la policía, estudié Derecho, Ciencias Policiales, etcétera. Eso es una verdad, desde el punto de vista legislativo, eso es una ilegalidad. ¿Y entonces cómo los devolvemos? Pues eso es muy fácil. Mira, no se devuelve porque efectivamente los países, primero porque los países de donde proceden no están por la A ver, te lo pregunto por si es un poco el planteamiento de estratégico que es decir, bueno, pues para evitar el efecto de llamada, vamos a identificar de dónde vienen, los retenemos, entonces los devolvemos. Vale. Para que lo entiendas rápidamente, te lo voy a decir la situación actual y qué es lo que habría que hacer. Lo que se está haciendo y qué es lo que habría que hacer. Lo que se está haciendo, lo que te he dicho. Esto rompe la documentación, se admite la entrada de esas personas dando carta de veracidad a la identidad que ellos dicen ser, y actualmente, pues una vez pasados unos días, se les deja totalmente en libertad y además se les dota de una serie de premios económicos, de estancias en hoteles de lujo o de estancia incluso en cuarteles militares repletos de armas, como hemos tenido ocasión de ver en Alcalá de Henares, ¿no? Ese tipo de aberraciones. Bien, eso es lo que se está haciendo. Eso provoca un efecto llamada, es evidente, ¿no?
¿Qué es lo que habría que hacer? Los países de donde proceden, evidentemente, ellos dicen, bueno, este es marroquí, no, este no es marroquí, este dice que es palestino, entonces no lo acepto. Y aunque tú me digas que es marroquí, demuéstrame que es marroquí, demuéstrame quién es, ¿no? Entonces no lo acepto, no quieren aceptar. Los países africanos, por ejemplo, hacen prácticamente lo mismo. Hace unos años que exigían dinero, venía un avión con, no solamente los países africanos, Argelia y Marruecos exactamente lo mismo. Los cónsules pues exigían una serie de premios económicos a la hora de hacerse cargo de los que ellos consideraran convenientes. Los países africanos directamente llegaban con el avión para devolverlos y te pedían dinero. La policía allí te pedía dinero y si no te tenías que venir otra vez con el avión de vuelta. Bien, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues todo lo contrario, lo que te he dicho, ilegalizar el tema de la inmigración ilegal, meterlos en un centro penitenciario, en un centro de internamiento, y de ahí no van a salir hasta que demuestren realmente, digan quiénes son y demuestren quiénes son. Y en este caso presionar a la Unión Europea y España, presionar a todos esos países de donde han venido para que acepten el retorno, que es exactamente lo contrario que se está haciendo. Es decir, teóricamente, y si no, que me demuestren lo contrario, económicamente los países fuertes son los que pertenecen a la Unión Europea, no a esos países africanos. Y sin embargo, en la práctica, como tenemos una serie de gobiernos extraordinariamente débiles, ya rendidos, digamos, ante esos países de África, lo que hacen es lo contrario, ceder al chantaje de esos países africanos a cambio de que traten un poco de regular la inmigración. Si realmente fuéramos nosotros los que presionáramos a esos países, y tenemos todos los resortes para hacerlo, es decir, ¿de qué manera? Pues presionarlos económicamente. Oiga, aquí no va a entrar ni un solo producto de Marruecos más mientras ustedes no acepten a sus nacionales de origen, y hablo de todos, y no colaboren realmente a la hora de identificar a esos nacionales. Si nosotros presionáramos económica y diplomáticamente, policialmente e incluso militarmente a esos países, pues lógicamente serían ellos los que cederían a la presión en vez de al revés. Tenemos que convencernos de que realmente los países fuertes, de momento, son los de la Unión Europea, incluido España, no los países africanos. Y mientras no nos lo creamos, pues... Estoy pensando en lo que estás contando a nivel también estratégico y a nivel supranacional, o a nivel incluso la relación entre continentes, o Europa y África. Claro, se entran otros factores que afectan a tu política interior, como las relaciones internacionales con otros países. Tú hablas de chantajes. Bueno, el rollo es, claro, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el tema energético, ¿no? Si tú vas a depender ahora del norte de África para abastecerte de gas porque estás haciendo el apagón nuclear, ese tipo de cosas al final complican todo para que luego el policía de barrio o el policía de distrito al final le acaba rebotando y tiene más o menos herramientas, entiendo, ¿no? La verdad que me lo estás pintando mal, me estoy empezando a preocupar, pero también me he quedado con una cosa que todavía me ha preocupado más. Has dicho que España está convertido en un narcoestado. Totalmente, quiero decir, tú eres de aquí de Valencia, es difícil andar por ningún barrio de Valencia, ninguna calle de Valencia sin que huelas a marihuana, a hachís, ¿no? Como si fuera esto realmente pues algo totalmente normal, ¿no? Es difícil, no puedes ir a ningún pueblo de Valencia. Yo me he movido mucho de cara a estas últimas elecciones, pues me moví un poco por toda España y no encontré ningún pueblecito, por pequeño que sea, en los que los vecinos no me dijeran, oye, hay tal barrio, hay tal casa, ahí se vende droga, ahí se vende droga, ahí se vende droga. Tenemos ya una amplia franja, toda esa zona del sur de España, que está ya totalmente, lo dicen los propios guardias civiles y los policías que estuvieron ahí, está totalmente perdida, que ya es propiedad, en este caso, de los narcotraficantes marroquíes y de ese sector del narcotráfico español también que colabora activamente con este narcotráfico marroquí. Marruecos hace muchos años que nos ha declarado una guerra híbrida, ¿no? Esto es evidente, ¿no? De Estado aliado o amigo, absolutamente nada. Marruecos, desde que se creó en el año 1956, ha demostrado que es un Estado enemigo, ¿no? Y nos ha declarado la guerra de una manera híbrida y nos sigue declarando la guerra de todas las maneras posibles. ¿Por qué? Pues porque les viene muy bien desde el punto de vista sociológico pues enviarnos, digamos, todo ese excedente de población delincuencial que da problemas allí en Marruecos, y es mucho más cómodo para ellos pues enviarlo a España y al resto de la Unión Europea. Pues ¿por qué? Pues porque Marruecos está creciendo de manera exponencial, tanto económica como socialmente. Digamos, la clase baja, que era la más grande ahí, ¿no? Ahí había unos pocos millonarios. Algo similar a lo que está pasando en muchos países de Sudamérica, ¿no? La clase media en ese tipo de países está creciendo de manera exponencial,
Al contrario de lo que está pasando, por ejemplo, en España, ¿no? La clase media está cada vez más empobrecida y reduciéndose cada vez más. Entonces tenemos ahí un verdadero problema que tenemos que solventar. Ahora, con todos los políticos que tenemos actualmente en el arco parlamentario, y hablo desde la extrema izquierda hasta la supuesta extrema derecha, no hay nada que hacer, ¿eh? Nada que hacer, porque han demostrado todos una completa y absoluta inutilidad. Son gente, pues como te he mencionado antes, que están más preocupados de sus propios sillones que de dar soluciones reales. A mí los discursos ya hace mucho tiempo que dejaron de preocuparme. A mí lo que me importa son las acciones, ¿no? Realmente lo que hacen. Y están demostrando en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos donde gobierna, que no hay ni la más mínima diferencia respecto a este gobierno comunista que desgraciadamente tenemos ocasión de padecer a nivel nacional. Vamos a ser víctimas de nuestra inacción, ¿no? No ha habido nunca voluntad política realmente de luchar contra, no solamente contra la delincuencia, sino contra la droga, ¿no? Yo creo que realmente tiene que haber una serie de intereses ocultos para el hecho de, no sé si es un interés oculto o simplemente inutilidad, porque volvemos a lo mismo, es que todos los políticos, absolutamente todos los políticos han demostrado tener una inutilidad manifiesta en temas de seguridad ciudadana, ¿no? Incluso aquellos políticos que decían que iban a arreglar el problema y tenían un discurso sobre la seguridad ciudadana aparentemente duros, pues en cuanto han tenido ocasión de llegar al poder en autonomías, en ayuntamientos, pues han demostrado que su incompetencia y su inacción es exactamente igual a la del gobierno centrales, que no habían dicho absolutamente nada al respecto. El tema de la droga es fundamental. El tema de la droga es, y ya no solamente por el tema de la inseguridad ciudadana, quiero decir, evidentemente detrás de gran parte de la inseguridad ciudadana, como siempre, esto no es ninguna novedad, siempre ha estado el tema de la droga. Pero desgraciadamente también esa droga, desde el punto de vista sociológico, está afectando gravísimamente a la población occidental, ¿no? Entonces es algo que tenemos que solventar, porque es un problema ya no solamente de inseguridad, sino de verdadera salud pública. Tenemos que crear verdadera gente patriota, gente despierta, gente concienciada y gente sana, ¿no? Para que realmente sean capaces de luchar de manera efectiva contra el problema. No nos sirven de nada ni los borrachos ni los drogadictos que desgraciadamente tanto abundan en nuestra sociedad, ¿no? Hemos hablado de voluntades. Imagínate que, no sé si llamarlos versos sueltos, que hubieran versos sueltos. Mandos policiales que deciden, no sé, tener mano dura, intentar desde su pequeña cuota de poder o de posibilidades tener mano dura, tomar acciones contundentes. ¿Esto crees que podría permitirse? ¿Podría ser factible? Y luego, ¿podría ser factible no solo porque se les permita políticamente o a nivel altas esferas? O también sería factible por los medios, tanto materiales como humanos. Es decir, también se habla mucho de que no están bien dotados los mandos, pues en cuanto a protección, etcétera, y en cuanto a personas, ¿no? Es decir, personas realmente cualificado que pueda enfrentar violentamente a alguien o que esté preparado para solventar una situación crítica, porque eso también estamos hartos de ver ejemplos en redes de operativa policial que a lo mejor deja mucho que desear en determinados ámbitos, ¿eh? En otros son muy profesionales y muy preparados. Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo. Hace año y medio, casi 2 años, pasó totalmente desapercibido, pero debe saberlo la gente. Apareció Marlaska, lo publicó en el Boletín Oficial del Estado, dentro de la Policía Nacional. Para que os hagáis una idea, los méritos policiales dejaron de baremar a la hora de ascender. Es decir, que a la hora de ascender dentro de la Policía Nacional, el hecho de ser un buen policía no cuenta absolutamente para nada. Para nada. ¿Qué es lo que pasa? Que para ascender dentro de la policía única y exclusivamente se hace en base a exámenes. Tienes que ir superando sucesivas oposiciones. Cada vez que quieres ascender un poco dentro de la policía tienes que superar una oposición y además una oposición dura. Tienes que estudiar. Pero tienes que estudiar pues un temario y luego superar unas entrevistas y demás. Con eso ya asciendes. No hace falta para nada que tengas un buen historial, ni que tengas un, digamos, índice de operatividad satisfactorio. Eso no cuenta absolutamente para nada. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo lo sabe. La persona que realmente es un buen policía, pues está todo el día trabajando en la calle, ¿no? Dejándose, y cuando llegamos a casa estamos hechos polvo y no tenemos ni las más mínimas ganas de estudiar, porque ya hemos estudiado mucho a lo largo de nuestra vida. ¿Quiénes se ponen a estudiar? Pues esos mandos policiales sinvergüenzas que lo hacen en horas de trabajo. Esos mandos policiales que trabajan media hora firmando lo que tienen que firmar, se encierran en su despacho y en vez de estar dirigiendo a los policías en la calle, pues están estudiando para seguir ascendiendo dentro de su carrera profesional, y además están más preocupados de hacerle caso al político de turno. ¿Por qué? Pues porque, como luego en las entrevistas, lógicamente, el hecho de tener una serie de amigos dentro del ministerio
pues es lo que va a contar desde el punto de vista del ascenso, pues están más preocupados de hacer caso a ese tipo de cosas que realmente hacer caso a los requerimientos de seguridad ciudadana por parte de la ciudadanía. Y todo ese sistema, lógicamente, tenemos que revertirlo, ¿no? Llevará tiempo porque llevan años pervirtiendo el modelo policial, pero lo primero que habría que hacer es situar una cabeza. Quiero decir, mira, esto es el ejemplo lo tenemos muy claro, lo que ha pasado en El Salvador. El Salvador estaba infinitamente peor que nosotros y ha bastado una simple cabeza, digamos, porque esto el secreto no existe, quiero decir, está más que inventado. Ha bastado una simple cabeza, digamos, rectora, para que de ahí para abajo vaya todo el mundo animándose y dándose cuenta de que realmente estaban empeñados en un verdadero propósito nacional de salvación de la patria, y se ha conseguido. Aquí en España o en cualquier otro país de la Unión Europea se podría hacer exactamente igual. Solo hace falta encontrar la cabeza adecuada. El problema es que las cabezas que dirigen actualmente todo esto hoy en día, y me refiero en todos los ámbitos, nacional, autonómico, locales, son, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y desde el punto de vista patriótico, unas absolutas nulidades. Hablando de capacidades operativas, esto es una curiosidad que tengo, también te lo comenté en el guión, ¿no? Pero sí que me gustaría saber tu opinión respecto a las cuotas, ¿no? Ya no de género en general, es decir, ¿qué opinión tienes de que un determinado colectivo tenga que entrar sí o sí en una profesión tan delicada como es la de proteger a los demás? Es decir, independientemente de su capacidad. Bueno, pues esto también forma parte de esa perversión del modelo policial que se ha ido labrando a lo largo de estos últimos años. Te voy a poner ejemplos. Tú hablas de cuotas, yo te hablo, por ejemplo, de la edad. Ahora ya no existe edad máxima para ingresar a la policía. Es decir, mientras no te hayas jubilado, desde un tío de 63 años, teóricamente, puede ingresar. Estoy a tiempo. En la policía, está a tiempo. Sí, no hay ningún problema. Incluso teóricamente, meses antes de alcanzar la edad de jubilación, puedes entrar en la policía, ¿no? No solamente eso, han quitado, por ejemplo, también el requisito de la estatura, para que te hagas una idea, ¿no? Sí, todo ese tipo de cosas. Una persona de un enano o una persona de 1,40 puede entrar, ¿no? ¿Qué nos indica este tipo de cosas? Que realmente, en vez de buscar un modelo de policía operativo, eficaz a la hora de enfrentarse a esta delincuencia cada vez más violenta, que desgraciadamente estamos teniendo ocasión de padecer, pues estamos buscando un tipo de policía desde el punto de vista sociológico, políticamente correcto, que asistencialmente sea una cara amable de cara al ciudadano, etcétera, etcétera. Estoy seguro que dentro de nada se buscará también o se dejará entrar pues ese colectivo, digamos, de discapaces dentro de la policía. Estoy seguro que es el próximo paso. Pero bueno, te estoy poniendo ejemplos, ¿no? No son, digamos, chistes, son realidades que desgraciadamente estamos teniendo ocasión de ver hoy en día. Las artes marciales, algo tan básico como las artes marciales, hoy en día, para un policía, para defenderse en la calle, no cuentan absolutamente para nada. O sea, puede entrar cualquier persona que supere esas pruebas físicas, por cierto, bastante cutres y bastante inútiles, pues puede entrar en la policía. Y estos policías que dicen, bueno, luego en la escuela de policía de Ávila ya me enseñarán a defenderme en la calle, ¿no? Bueno, yo estoy harto de decir eso a los policías. Allí vas a tener, los policías me refiero, que van a salir a la calle 9 meses de escuela de policía con un par de horas de defensa personal absurda, ridícula y antigua a la semana, y se creen que con eso van a tener ocasión de defenderse de esta delincuencia extremadamente violenta en la calle. Y no solamente eso, tenemos en cuenta también que esta incapacidad de los políticos y esta incapacidad de los mandos policiales también tiene sus consecuencias prácticas, por ejemplo, a la hora de diseñar el modelo, digamos, de armamento básico que necesitaría un policía para hacer frente a esta delincuencia violenta en la calle. Tengamos en cuenta que entre la defensa, digamos, lo que todo el mundo entiende como la porra, y el arma de fuego, pues los policías prácticamente no tienen absolutamente ningún tipo de elemento para hacer frente a esta delincuencia violenta en la calle. Cosas tan conocidas, mira, pues prácticamente todos mis vigilantes en República Dominicana llevan armas traumáticas, quiero decir, armas de fuego que en vez de disparar cartuchería metálica, disparan cartuchería de polímero, de goma, etcétera, que tienen un poder de frenada brutal, pero no matan a los delincuentes. Pues algo tan básico como esto, aquí le preguntas a cualquier político o que le mande policía y no saben ni lo que estás hablando. Ni les importa absolutamente se tira nada. De los pelos, ¿no? Sí, no les importa nada. ¿Por qué? Pues porque como ellos no están en la calle padeciendo este tipo de delincuencia, o por ejemplo los vigilantes, ya no hablo de la fuerza y cuerpo de seguridad, vamos al tema de los vigilantes. Parece increíble, pero la mayor parte de la plantilla de las empresas de seguridad privada están de baja continuamente por las agresiones sufridas por estos delincuentes, al igual que la fuerza y cuerpo de seguridad. Pues estos vigilantes de seguridad, por increíble que parezca hoy en día, ni siquiera tienen
tiene el carácter de agente de la autoridad. Se lo quitaron en los años 90 y el hecho de golpear de manera salvaje a un vigilante de seguridad, pues luego desde el punto de vista penal, si es que llega a algo, pues se traducirá en una simple multa. Vamos a hacer ahí una prospección sociológica, si podemos. Has hablado también tú antes de la baja natalidad, está también ahí la inversión de la pirámide poblacional, el envejecimiento de la población en España. ¿Eso nos adormece o nos perjudica como individuos o como sociedad a la hora de combatir este tipo de delincuencia ya más a pie de calle, más ya no tanto en cuanto a estrategia, sino que estamos un poco más indefensos que antes? Hombre, yo creo que es lógico pensar que quien mejor va a defender a su patria, quien mejor va a defender a España seríamos los españoles, ¿no? Claro, si el problema es que si ya no quedan españoles para defenderla, ¿quién lo va a defender? Vamos a coger la bola de cristal. Uh-huh. Vamos a imaginarnos España en 2040, 2050. Si todo sigue así, ¿cómo te la imaginas? ¿Cómo la ves? Pues es una frase que he repetido en multitud de entrevistas. España es ya, no va a ser, no hace falta coger la bola de cristal, solamente hay que salir a la calle y verlo. En España es ya un enorme geriátrico de oriundos rodeado de cada vez más bestias salvajes. ¿Y dentro de 15 o 20 años? ¿Cómo pues va a ser? ¿Peor? ¿Lo mismo? Multiplicado por 10, evidentemente. Y los pocos españoles que tengan la oportunidad pues tendrán que, lógicamente, irse a otro país si realmente quieren disfrutar de unos estándares de seguridad decentes. ¿Tú tienes hijos, Ricardo? No, yo estoy soltero. Yo me casé, como le dije al delegado del gobierno entonces, Roza, me casé con mi trabajo. Ya en los años 80 yo me di cuenta de por dónde iba a ir el asunto y yo decidí que dedicarme en cuerpo y alma y exclusivamente, porque además es mi trabajo, es mi vocación, es mi pasión. Yo nací para esto. Pues decidí dedicarme en cuerpo y alma a la ayuda a nuestros ciudadanos. Pero la ayuda de verdad, no a estos rollitos de solidaridad estúpida, ¿no? Que ahora tanto vuelan por ahí, me decirlo, ayudarles de verdad. No 10 euritos a la ONG. Efectivamente. Bueno, no tienes hijos, vale, pero si tuvieras, o a tus amigos que tienen hijos, que tienen 10, 15, 20 años, sus hijos, ¿qué les recomiendas a nivel de seguridad, a nivel de...? Bueno, mi sobrino no tengo hijo, pero tengo un sobrino pues mira, que tu sobrino terminar ahora de más derecho y bueno, él se va a vivir fuera, ahora se va a ir a vivir a los países nórdicos, ¿no? Bueno, pues para que se queda. Consejo para que se queda. Pues para que se queda, si esto sigue así, pues que siga el camino de mi sobrino. Si esto sigue así. No, si claro, o sea, decir, sí, claro, es decir, yo a ver, yo voy a luchar hasta el último día, Álvaro, hasta el último día, pero el último día literal. Pero a mí lo de los suicidios heroicos no me van, aunque sea para seguir luchando, pues el último día me iré fuera, ¿no? Pero voy a seguir intentándolo hasta el último día. Yo en su día me ofrecí a limpiar, fíjate, porque hay mucha gente que dice, bueno, es que tú intentaste entrar no sé qué en política y como estás enfadado porque... Esa gente es una gente miserable, que se cree que todo el mundo es tan miserable como ellos. Yo me ofrecí en su día, aparte de desarrollar un plan integral de seguridad para una formación política, que en principio me decía que teóricamente iba a encargarse, o estaba por la labor de encargarse del asunto, yo me ofrecí a limpiar Valencia completamente gratis. Y decía, yo voy a limpiar Valencia para vosotros, pero con una condición que va completamente gratis. ¿Por qué? Pues porque gracias a Dios, yo económicamente soy una persona humilde, no tengo ninguna necesidad, tengo ya mi vida completamente solucionada, y digo, bueno, pues para vosotros si realmente hacéis de vuestra bandera, digamos, la seguridad ciudadana, pues va a ser un escaparate maravilloso y sobre todo yo lo que quería o quiero que la gente se dé cuenta que si se puede limpiar un barrio, se puede limpiar una ciudad, se puede limpiar una región y se puede limpiar un país, que es realmente fácil, pero solamente hay que querer hacerlo y poner al frente a una persona que sepa cómo hacerlo, ¿no? Porque en este caso es que no caben las dudas, quiero decir. Tienen que darle carta blanca a esa persona, la gente tiene que confiar en esa persona y dejar que haga la labor, exactamente igual que han hecho los salvadoreños con Bukele. Si esto llegamos algún día a este punto, pues España sobrevivirá. Si seguimos tal y como estamos hasta ahora, pues España desgraciadamente sucumbirá. ¿Qué receta se aplicó en Ruzafa para solucionar el problema que hubo entonces? Lo primero es fundamental, y perdona por la falta de humildad, pero en este caso, situar a la persona adecuada para llevarlo a cabo. Quiere decir, esto no es ni propaganda, ni historia, es situar a una persona que esté en condiciones y que tenga las ganas y la facultad de hacerlo. Yo en aquella época, yo tenía 24 horas al día, 7 días a la semana, y estuve pues un año y medio dedicado, 24 horas al día, te lo puedo asegurar, de lunes a domingo, dedicado exclusivamente cuerpo y alma a limpiar el barrio. ¿Por qué? Pues porque yo era consciente de lo que había allí, tenía que escuchar, me obligaba a escuchar a los vecinos todos los días,
y sufría con ellos cuando me decían, oye Ricardo, no puedo salir a la calle, mis hijas no pueden salir a la calle, Ricardo, a partir de las 7 de la tarde no podemos salir a la calle, si tengo que llamar a un taxi que me esté esperando en la puerta, tengo que salir corriendo porque tengo una nube. Yo realmente sufro con la gente, ¿eh? Yo por lo que la gente la crea. Yo soy un ciudadano y sufro por los valencianos y por los españoles. Yo cuando he tenido a lo largo de estos 30 años de policía, cada vez que venía una víctima contando, yo lo vivía como si fuera mis propias carnes, como si le hubiera pasado a alguien de mi familia. Yo sé que esto es muy difícil de creer y los policías profesionales se abstraen y dicen, bueno, esto es un trabajo y demás. Yo nunca he sido un policía profesional en ese sentido. Todos los problemas que me han venido los he solucionado porque los hacía míos, ¿de acuerdo? Y me sigue pasando exactamente igual a día de hoy. Bien, ¿cómo limpiamos el barrio? En primer lugar, pues aplicando una serie de recetas, lógicamente, que no se habían aplicado hasta entonces. Si tuviéramos que sintetizarlo, pues claro, es un tema complejo. Implicar, en primer lugar, a todos los vecinos en la lucha contra la delincuencia. Los vecinos, lo que te digo, cuando ven que realmente hay una persona al frente que está realmente limpiando el barrio, no te puedes imaginar la gente lo realmente valiente que es. Ahora, cuando tienes una serie de gente cobarde al frente, que si la policía no te hace caso a tu requerimiento, dices, bueno, pues si no la policía no hace nada, que son los profesionales, ¿qué voy a hacer yo, no? Un pobre vecino, pues a seguir sufriendo. Cuando ven realmente que hay una persona que da paso adelante y que está haciendo absolutamente todo lo que tiene que hacer para revitalizar y salvar al barrio, la gente se anima mucho. Me cedían completamente. Empezamos el tema de la droga. Había nubes ahí, por ejemplo, de magrebíes vendiendo. Cuando digo nubes, estamos hablando de que en una manzana se podían juntar tranquilamente 150, 200 magrebíes vendiendo droga en la calle. Eso era brutal, eso era como estorninos, ¿no? Bien, pues los propios vecinos, incluso los que tenían ahí comercios, nos subíamos a las terrazas que nos cedían la llave a los vecinos, policías de paisano, y automáticamente cada vez que se producía una venta de drogas, pues íbamos, cogíamos a quien le había comprado droga, cogíamos al traficante, le teníamos. Cuando hacíamos una de estas operaciones, y la hacíamos prácticamente a diario durante un año, pues en media hora, 3/4 de hora teníamos 15 o 20 detenidos. Estaba el barrio totalmente colapsado. El primer día que hice lo de Rudaza, yo lo anuncié, me planté con un megáfono. Esto ya es una historia conocida. Bueno, me planté con una cesta de plátanos y con un megáfono en medio de toda esa nube de magrebíes por la noche, y les dije que tenían 15 días para abandonar el barrio, porque ahora quien mandaba en el barrio era yo, y tenían 15 días para marcharse o iban a acabar todos en una cárcel o en sus países de procedencia, ¿no? Ahí, bueno, la gente se quedaba descojonada, la risa, mirando y tal. Me decía, ¿este tío quién es? Pero cuando vio que efectivamente no esperé ni 15 días, a los 10 días empezamos a darle zapatazos absolutamente todos los días, la gente dice, ¿pero qué está pasando aquí, no? 15 o 20 detenidos en media hora todos los días, y empezamos a actuar realmente pues de manera, digamos, contundente contra esos delincuentes que protagonizaban las acciones más violentas. Los tironeros, por ejemplo, de abuelitas del barrio, ¿no? Que les pegaban palizas, pues bueno, yo me los encerraba en el despacho y les explicaba la conveniencia de abandonar el barrio y dirigirse a otros barrios porque allí iban a estar más tranquilos. Es lo que te digo, lo que explico antes del país, ¿no? Cuando ven que realmente en ese distrito en concreto, si caías preso o detenido, pues en la comisaría no lo pasabas muy bien, pues evidentemente se iban a otras zonas de Valencia donde tenían más libertad para actuar. Esto es así de fácil. A medida, digamos, que se fue causando, generando esa situación de alarma en el barrio entre los delincuentes, ay Dios mío, pero aquí qué pasa, ¿no? Que lo están zumbando todos los días, detenciones masivas todos los días. Por las noches de madrugada entramos en todos los garitos, en todos los after agua, en todos los pubs donde se vendía droga de manera constante, brutal y de manera impune hasta entonces. Pues todos los fines de semana entrábamos en 3 o 4 garitos, hacíamos un montón de detenidos, encantamos un montón de droga, entramos en los pisos donde había un montón de bandas pues, dedicándose a falsificación de tarjetas, a robo de móviles, etcétera. Vamos, fue un periodo, digamos, un año o año y medio de conmoción total. Y ya te digo, con la colaboración de todos los vecinos se dieron cuenta de que efectivamente la policía en este caso estábamos respondiendo, y yo le cedí el teléfono a todos los vecinos, me iban mandando mensajes, Ricardo, aquí se vende, aquí no sé qué, Ricardo, este tío está, me hacían fotos, es decir, convertí a todos los vecinos en policías que colaboraban también con nosotros. Y la verdad que en poco tiempo, cuando la propia gente vio que efectivamente el barrio se empezaban a ir los delincuentes, empezaron a llegar los comerciantes de nuevo, que los comerciantes que habían ido abandonando esas plantas bajas, pues se dieron cuenta que el barrio estaba limpiando, que estaba cambiando la fisionomía del barrio, empezaron también a alquilar plantas bajas y a revitalizar el barrio, y de repente, pues de la noche a la mañana, después de ese trabajo, digamos, se produjo ese milagro, ¿no? Y se fueron a otras zonas, simplemente. Ese milagro, digamos, que en su día hicimos ahí, como te digo, se puede hacer perfectamente, es mucho más fácil, de hecho, hacerlo en una ciudad, y desde luego se puede hacer perfectamente en una región o en un país, sin ningún problema, solamente hay que quererlo.
¿Crees que, porque ahora escuchándote respecto a lo de la mano dura y que meter presión policial en las comisarías, etcétera? Ten en cuenta que tampoco puedo contarlo aquí porque tampoco quiero... Ya no, tengo no te preocupes. bastantes juicios pendientes y no quiero quemarlas. Me vuelva a imputar a tercera, la segunda tercera. Sí. No. Pero ya te puedes imaginar que con buenas palabras en la comisión no se limpia un barrio. Vale, no, perfecto. Sí, precisamente por eso te iba a preguntar. Es decir, ha sido muy famoso, hace unos días salió una rueda de prensa de Bukele, lo has mencionado tú, lo de El Salvador, respondiendo a una pregunta de la BBC. Entonces, ahí se pone el debate encima de la mesa y se dice, a veces, sobre todo en Occidente, creo que es una cosa que es más habitual, parece que estamos más preocupados por defender los derechos del delincuente que por ponernos en la piel del que sufre la delincuencia. No es que lo parezca, es que es así, solamente tienes que coger la propia Constitución, ¿no?, que te dice ese tristemente famoso artículo 25, que las penas y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la resocialización y reeducación del delincuente. Esto es una verdadera aberración, ¿no? Y se carga, de hecho, pues la verdadera motivación del Código Penal, que es castigar al culpable y resarcir, en este caso, a la víctima, ¿no? Todo el mundo sabe que ni las cárceles ni las instituciones penitenciarias resocializan ni reeducan absolutamente a nadie. La mejor reeducación y resocialización es la mano dura contra el delincuente, y desde luego es la medida más democrática y más progresista que se te pueda llegar a imaginar, porque si compensamos de manera adecuada a las víctimas por el hecho de haber sido partícipes de ese delito, ellos no tendrán la tentación de tomarse la justicia por su mano, ¿no? Sin embargo, ¿quién se va a seguir contentado cuando ve que a su hija la violan y le van a condenar como máximo de 1 a 4 años? De 1 a 4 años, que va a ser reducida la condena por esas dilaciones, esos retrasos indebidos de la administración, porque eso es algo que debería saber la gente. Absolutamente todos los juicios hoy en día tienen retrasos, con lo cual ya tienen asegurada esa atenuante de dilación indebida. Si además le dices a la gente que ese preso solamente va a cumplir entre 1/3 y 1/4 de la condena teórica que se le asigne, es decir, si te meten 4 años vas a cumplir realmente en la cárcel 1 año o año y medio como mucho, si te portas mal. Entonces, ¿quién se va a sentir o quién se siente compensado? Imagínate que a ti violaran a tu mujer, a tu hija, ¿tú te sentirías compensado con eso? Evidentemente no. ¿Cuál es la tentación? Tomarte la justicia por tu mano. Y eso realmente es muy poco progresista. Entonces, tiene que ser el propio Estado el que se encargue de castigar de manera adecuada al delincuente, porque además pues crearemos un estado de bienestar en vez de este estado desgraciado de delincuencial o este narcoestado que desgraciadamente estamos padeciendo. Vale, otro día hablaremos de esto porque para que no se nos vaya la tarde, pero has introducido otro tema interesante también. El aumento de la delincuencia trae consigo el colapso de la justicia, que es otro problema añadido a esta situación. Las 3 últimas, ¿vale? Y ya te dejamos marcharte. No, es un placer. La primera, bueno, más o menos la hemos ido respondiendo, pero yo sí que te quiero preguntar. Yo te veo francamente muy convencido de lo que dices, te veo que lo tienes muy claro. Es que lo estoy. No, es que se ve, es evidente, ¿no? Mi pregunta es, ¿tú seguro que has reflexionado alguna vez de por qué lo que tú estás diciéndome ahora, o sea, muchísima gente lo va a considerar delito de odio, fascismo, etcétera, etcétera? Es decir, ¿por qué es algo que alguien que no esté de acuerdo lo puede considerar un argumento, una posición válida a la que hay que rebatir con argumentos, pero no con etiquetas? Pues porque hemos hablado en esta entrevista de los problemas de inseguridad ciudadana, pero ten en cuenta que los problemas del sistema educativo español y el problema de los medios de incomunicación aquí en España vienen generando una sociedad de idiotas desde hace décadas ya, ¿no? Entonces ahora, desgraciadamente, pues España se ha convertido en una sociedad de gente débil, de gente idiota, de gente, pues eso, alcoholizada, con drogas. Es decir, yo realmente en el español medio tengo muy poca confianza hoy en día, desgraciadamente, ¿no? Collons, como decimos en Valencia. Vale, la penúltima. ¿Tienes amigos inmigrantes? Sí, muchísimos. No solamente amigos, sino relaciones personalísimas. Todo siempre con inmigrantes, pero realmente porque confío en ellos. Quiero decir, hay muchísimos inmigrantes nuevos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Mis propios vecinos de abajo son una familia encantada de marroquíes, quiero decirte, y me dan, porque ellos tienen negocios en el centro y me dan, todos los días me paran, Ricardo, enhorabuena, tío, tienes toda la razón. Te apoyamos, ojalá salgas adelante, ojalá la gente... ¿Pero qué pasa en España? Dice, ¿cómo os traes esta gente si no la queremos ni en Marruecos? ¿Por qué? Pues porque ellos tienen un montón de tiendas, son gente honrada, educadísima, por cierto, mucho más educados que los españoles, sus hijos, y tienen tiendas en el centro. Y claro, ya se me lo dice la chica, dice, Ricardo, es que me entran los
marroquíes como yo me entran y dicen, les da igual que yo sea marroquí, se ponen a robar a la gente y cuando les digo algo se bajan la bragueta, se sacan de sus partes y me tocan y dicen, yo soy una persona, yo vengo de Marruecos y jamás he visto esto allí, ¿cómo es posible que esto me pase aquí en España, ¿no? Y eso me lo dicen vecinos marroquíes, quiere decir, de hecho, yo creo que esto parece lo del tema, yo también tengo amigos homosexuales, pero es que ¿quién no tiene amigos inmigrantes? Si prácticamente ya hay más inmigrantes en España que españoles, pues claro que tengo todo tipo de amigos inmigrantes y no me importa absolutamente nada, todo lo contrario, estoy encantado de estar con ellos, porque además gran parte de ellos son infinitamente mejores que los propios españoles, desgraciadamente. Eso es decir, lo que tenemos que tener un poco claro, Ricardo, que no te conocía hasta hoy, Ricardo Ferris, lo que está claro, va contra la delincuencia, no contra los inmigrantes. Yo creo que estaba claro, pero bueno... pero yo creo que eso todo el mundo lo sabe. Los únicos que... El que no quiere escucharlo, incluso los que me critican lo saben. Lo que pasa es que utilizan ese argumento, digamos, como argumento facilón para tratar de convencer pues a esa gran cantidad de idiotas, ¿no?, que desgraciadamente escuchan los medios de comunicación. Pero todo el mundo tiene perfectamente claro que lo que digo es verdad, porque además ellos mismos también son víctimas de estos delincuentes, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es una postura muy clara, muy tajante, la tuya. Yo creo que se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, pero creo que lo que siempre hay que hacer es rebatirte, en este caso, con ideas y con argumentos y no poner etiquetas. Es decir, bueno, pues mira, Ricardo, con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo, y eso sería quizás más constructivo y más útil. Vale, pues dicho esto, la última... te voy a preguntar por tu experiencia y por tu vocación, la policía, ser policía nacional, ¿qué ha supuesto para ti? Vamos a hablar de lo peor de la profesión si quieres, y para acabar con buen sabor de boca, me cuentas qué es lo mejor de ser policía nacional. Entonces, ¿qué es lo peor de ser policía nacional? Lo mejor de ser policía nacional... Lo peor, primero lo peor, y así acabamos con lo bueno. Lo peor es que desgraciadamente pues la policía nacional de hoy en día ya no tenga absolutamente nada que ver con la policía nacional que yo conocí, ¿no? Absolutamente. De hecho, creo que prácticamente no tiene nada que ver ya ni con la policía, ¿no? Es un modelo policial, te digo, que ha cambiado totalmente. Yo me eduqué o procuré educarme. Yo siempre busqué voluntariamente los destinos más duros. Yo me fui voluntario a San Sebastián cuando estaba aquello en plena guerra y a la Brigada de Información cuando tenía oportunidad de ir a otros sitios. Incluso ya en las propias prácticas siempre buscaba, llegué a Madrid a hacer las prácticas y preguntaron a los madrileños, yo no conocía Madrid, digo, ¿cuál es la peor comisaría que tenéis en Madrid en estos momentos? Y me dijeron, pues lo peor que hay ahora es San Blas. Pues ahí me fui a San Blas directamente, y aquí en Valencia pues he estado siempre en la comisaría gran parte del tiempo, la del Cabañal, cuando Ruzafa me fue a limpiar Ruzafa, luego estuve en centro, en fin, siempre he ido buscando, entre comillas, los sitios más duros, porque sabía que precisamente ahí es donde más se aprende. Y curiosamente en esos sitios más duros es donde, teniendo a un jefe como yo, pues los policías, digamos, más duros, que realmente sabían lo que había, venían también a trabajar conmigo, ¿no? Porque sabían lo que estamos haciendo ahí, quién lo estaba haciendo, y ese tipo de gente pues nos reuníamos alrededor, ¿no? Entonces he tenido siempre un equipo de trabajo maravilloso. Eso es ese compañerismo, esa camaradería y sobre todo esa satisfacción de hacer algo realmente, de cambiar el futuro, ¿no? Porque cada vez que yo arreglaba un pequeño caso y decía, es que si yo no llego a hacerlo, completamente seguro que no lo hubiera hecho, ningún otro policía lo hubiera hecho, no lo habría arreglado, le digo de verdad, no es por echarme flores. Entonces esa satisfacción de ser un pequeño Dios, de cambiar, digamos, el destino a mejor, ¿no?, de tantos y tantos ciudadanos, la verdad es que te llena de un gozo increíble, no te puedes ni imaginar lo bien que se siente uno cuando arregla la vida, cuando le soluciona la vida de verdad, no con chorradas, a un ciudadano que realmente estaba en su peor momento. Eso es lo mejor de la policía. Lo peor, pues ver efectivamente cómo ha ido desmoronándose pues toda esa policía y se ha convertido en esta parodia grotesca de policías que, en vez de ser como hemos sido los buenos policías de siempre, durísimos contra la delincuencia y muy amables con los ciudadanos, ahora desgraciadamente estamos teniendo ocasión de soportar una policía que es extraordinariamente dura contra los ciudadanos y desgraciadamente extraordinariamente amable e inútil contra los delincuentes. Bueno, pues para despedir, Ricardo, dime algo que haga que me vaya esperanzado hoy a dormir. Pues que este programa lo va a ver muchísima gente y evidentemente alguien tomará nota. Estoy completamente seguro que tarde o temprano va a salir una opción política que dé, en este caso, salida a todos estos requerimientos que la gente está demandando desde hace muchísimo tiempo. No tengan ni la menor duda, es porque es eso o morir, ¿no? ¿Crees que esto pasa por la política entonces? Eso desgraciadamente pasa por la política y desgraciadamente pasa por los partidos políticos. Si algún día alguien con conciencia tiene ocasión de llegar al poder, pues cambiará también el modelo político y no serán los partidos políticos los que gobiernen, sino personas, en este caso, verdaderamente capacitadas al frente de todas y cada una de las instituciones, ¿no? Un gobierno de gestores y un gobierno de los mejores
para dar, en este caso, solución a la sociedad en vez de este gobierno de partidos horroroso que desgraciadamente estamos teniendo ocasión de padecer. Inspector Ferris, Jefe. Inspector jefe Ferris, muchísimas gracias por venir a Casa del Rookie. No, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias por invitarme y a ver si no es la última vez que nos vemos. Ojalá. Patrullando la ciudad. Que patrullando la ciudad, efectivamente. Francisco Ricao. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Inspector jefe Ricao. Bueno, yo ni inspector ni jefe. Yo no te puedo hacer ninguna puntualización ahí. Ni ministro del Interior tampoco. Tampoco. Y además, sin ganas tampoco de serlo. Últimamente, como hemos comentado, pues bastante descontentos, ¿no? Con la política. Por cierto, hoy muy política también. Que ha salido mucho la política sobre la mesa de esta entrevista, pero bueno, era inevitable, ¿no? Hablando de seguridad ciudadana. Y con la dependencia con la dependencia que hay respecto a las decisiones que se toman en la política de cómo se reflejan después en la seguridad ciudadana, pues era inevitable, ¿no? Que saliera. Pero bueno, como siempre, pues entrevista muy interesante y hemos conocido. Sí. ¿Te ha gustado? Sí, porque, a ver, me ha ayudado a entender. A ver, puede entenderse que en algunos puntos que alarmista. Pero, insisto, también se lo he preguntado y yo creo que todos, en cierta medida, sí que percibimos, ¿no? Que a nuestro alrededor, de manera más o menos intensa, pero que sí que ha crecido la delincuencia, ¿no? Es decir, que nos sentimos menos inseguros. No sé hasta el punto de llegar al alarmismo, ¿no? Como en muchos momentos de la entrevista pues se ha podido ver. Pero yo creo que sí que es una sensación bastante generalizada. Seguramente discreparemos todos, ¿no? Todos digo en general, entre nosotros, en algunas cosas, en cuál es el motivo o cuál sería la solución. Pero yo creo que eso es un diagnóstico que en general, y no solo por los datos oficiales, que en general son los que tenemos que tener como referencia, porque si no nos creemos las estadísticas oficiales o si no nos basamos en ellas para construir discursos y opiniones, pues bueno, entonces estamos, haciendo otra cosa distinta. Pero en fin, sí, que yo creo que eso es una sensación generalizada, que el hecho de que pues bueno, hay los malos, por llamarlo así, que lo tienen un poco más fácil que ahora, que antes. A ver, los datos oficiales realmente así lo dicen. Es decir, el Ministerio de Interior, el portal de criminalidad, habla de detenidos detenidos e investigados. O sea, esas son las estadísticas que computan, detenidos e investigados. Pues se dice que sí, o sea, evidentemente reflejan que se han incrementado los delitos y el porcentaje de delitos y también el porcentaje de inmigrantes relacionados con esos delitos, que es el tema también más polémico, ¿no? Aparte de la seguridad y la inseguridad, que nos debería preocupar per se. Cuando se pone encima de la mesa esa relación entre inmigración ilegal, en este caso decía él, y seguridad, es cuando realmente hay polémica, ¿no? Y luego lo de creerse los datos oficiales o no, pues como todo, ¿no? Es decir, ahí estaba ese 0,001 de las denuncias falsas por violencia en la violencia de género, que también se cuestiona. Pues bueno, si se cuestionan esos datos oficiales, claro, que cada uno es libre de cuestionarlos o no, hay que argumentar y hay que explicar, o hay que hacer pedagogía de por qué no es creíble un dato o por qué no. Claro. O porque sí. En este caso, el Ministerio de Interior emite estos datos y estos datos sí que son además pues crecientes en cuanto a la inseguridad y a los delitos cometidos. Eso es. Entonces, es un problema que parece que más allá de la percepción subjetiva de cada uno, es una realidad. Entonces, es verdad que la población también aumenta, por lo tanto, si hablamos simplemente de cuantificar y contar, pues lo normal es que los delitos también se incrementen porque somos más gente, pues hay más delincuentes, evidentemente. Pero porcentualmente, pues oye, el ratio está subiendo también. Ya, precisamente voy a quedarme con esto que has comentado lo último, ¿no? Que la población aumenta, y porque Ricardo lo comentaba también en la entrevista, ¿no? En una de las respuesdas a tu pregunta, que tenemos un problema demográfico, ¿no? Y esto es algo que bueno, de alguna manera también hemos tratado alguna vez en alguna bola extra. Seguramente también daría para un tema o para un programa específico. Pero sí que es verdad que la baja natalidad pues crea unos desequilibrios demográficos importantes, ¿no? Y
Y ya hace tiempo pues, leía que el sistema de pensiones, que también fue un tema que se tocó en el Rookie, para que siga siendo medianamente sostenible siempre en un margen de déficit controlable, ¿vale? Es decir, porque nunca, o sea, sostenible con todas las de la ley, no, pues parece que no va a ser nunca, sino digamos con una deuda aceptable. Pues para ello, tanto el gobierno como AIREF o como otros organismos, incluso el Banco de España, hacían proyecciones que en los próximos 10 años, en los próximos 30 años, tenían que entrar en España 10 millones de personas. Sí, se habla de 30 millones de cotizantes. Claro, entonces... Y ahora mismo hay 20. Claro, entonces, es decir, que en el 2050, 2055, que es cuando llegaremos a ese momento de más estrés, ¿no? Por llamarlo así, en el sentido de... mayor envejecimiento. Mayor envejecimiento y demás. Mayor número de pensionistas. Claro, que ya vamos hacia ese escenario, ¿no? Pero ahí es cuando llegará a su cenit. Pues para ello el ritmo medio de entrada durante los próximos 30 años tendría que ser a razón de 300.000 personas al año. Sí, si no recuerdo mal, te hablo de memoria, es Enrique de Besa, es profesor de economía y es actuario también, estuvo no me acuerdo qué capítulo era también, pero vino, nos explicó que más o menos ahora, él vino a finales del 22, ¿no? Creo. Pues la relación de... cotizantes y receptores de pensiones era de 2-1, era 20 millones de cotizantes, 10 millones de pensionistas, o 9 millones de pensionistas, pero algunos con 2 pensiones se cobraban 10 millones, 20-10. Y ya el régimen es súper deficitario, ¿no? Y que, claro, para 2050 se esperaba 15 millones de pensionistas, con lo cual necesitas, para mantener esa situación que ya es crítica, 30. Entonces, con la baja natalidad, pues lo que no vas a llegar con la natalidad, ¿de dónde lo vas a sacar? ¿No? Y ahí ya lo hilarás, me imagino, con lo que ibas a decir. Claro. ahí podemos... este escenario tiene muchas derivadas. Podemos entrar en un debate muy profundo sobre por qué nacen menos niños, o por qué, digamos, nuestra generación, ¿vale? Porque nosotros estamos ahora con ese momento vital de ser o no padres, ¿vale? Por qué muchos de nuestros amigos y demás, pues renuncian a ese hecho, a esa opción. Esto me imagino que ya tenemos ocasión de verlo, pero digamos que es un problema. O sea, es un problema y una realidad. De hecho, siempre se dice, ¿no? Hay muchas crisis que España, digamos, tiene muchos problemas y muchas crisis, pero una de las principales es la demográfica y es la que menos se habla. Es decir, sí que es verdad que las políticas natalistas y demás, que incluso ya se dice que llegarían tarde, ¿vale? Porque digamos que es un ciclo que ya es prácticamente irreversible, e incluso también, pues bueno, sería discutible ver hasta qué punto ciertas políticas de natalidad pues son... Pero bueno, sin entrar en demasiados detalles, digamos que para hacer sostenible el sistema tienen que entrar 10 millones de personas. Que en 30 años a 300.000, ¿vale? Eso significa superar en bastante número el flujo de entrada que existe ahora mismo y que ya puede parecer alto, y más sumando pues esa inmigración ilegal que siempre, pues bueno, pues al final se está convirtiendo en una manera de desestabilizar los países, ¿vale? Es decir, cuando hay olas de inmigración, pues países como España, Grecia y demás, pues sufren muchísimo, ¿no? Italia, sufrimos... Francia, Alemania, sí, pero que especialmente, digamos, los que somos más fronterizos respecto a África, somos los que más sufrimos, ¿no? Esas oleadas de inmigración ilegal y en fin, entonces la pregunta es... O sea, es imposible es muy difícil de asumir ese crecimiento de la población y además extranjera, y sobre todo si mayoritariamente proviene, como decía Ricardo también, de unos países y unas culturas que en muchas ocasiones, y eso yo creo que también pues tampoco nos tienen que doler prendas a la hora de decirlo, es decir, son en cierto modo incompatibles con los estándares, digamos, democráticos o de libertades pues que tenemos en un país como España, ¿no? Entonces yo creo que uno de los, es decir, que el problema, en realidad, Ricardo, no hay que atajar, yo creo que lo ha explicado bien, es decir, hay que atajar la inmigración ilegal, ¿vale? Porque inmigración es necesaria, ¿vale? En tanto en cuanto hay que equilibrar, digamos, las cuentas, y los países también tienen que crecer en población. Porque el crecimiento de población pues ya implícito el crecimiento económico, pero vamos, veo difícil que se pueda equilibrar ese flujo de entrada y además cuando parece que es necesario que incluso se aumente. Aparte de hablar de la estrategia de cómo
de cómo gestionar ese flujo migratorio de entrada a nuestro país y al espacio Schengen, como le ha dicho. Sí. Porque luego hay libre circulación, pueden entrar por aquí o pueden entrar por otro sitio, o sea, que decir que aquí pueden entrar también por otro lado, es decir, pueden cruzar los Pirineos, no hace falta que entren siempre en patera por el estrecho. Aparte de eso, es también es decir, hasta que no aceptemos un poco, o sea, no queramos poner el debate encima de la mesa, va a ser un debate infructuoso, entiendo yo, en mi opinión, porque él ha dicho, nada más que me comentabas un poquito de récord que había empezado fuerte cuando había llegado, que está imputado por delito de odio. O sea, que se le piden, yo no lo sabía, que le piden 4 años creo que ha dicho, ¿no? Que le piden 4 años de cárcel por delito de odio por decir que no trabajaban ya con delincuentes nacionales prácticamente en la comisaría Centro de Valencia. Entonces, claro, si alguien dice esto, por muy impopular que sea, o por muy irrespetuoso que te pueda parecer, pero si le vas a imputar un delito de odio y lo vas a intentar condenar a 4 años, pues bueno, por lo menos yo no sé o sea, no conozco los detalles y no voy a entrar en si estoy a favor o en contra, porque tampoco lo sé bien hasta qué punto o cómo se ha dado esta circunstancia. Pero si alguien denuncia una cosa porque cree un problema, alguien que patrulla las calles y la respuesta es no, tú imputado por delito de odio, esto no se puede aceptar, pues no sé, estamos como demasiado lejos, ¿no? Vamos a intentar acercar un poco, ¿no? Vamos a combatir con argumentos y con ideas, pero no reprimiendo, ¿no? ¿O qué? No sé qué opinas tú con eso. Sí, pues bueno, pues estoy totalmente de acuerdo. De hecho, él ha sido muy crítico, ¿no? En general, con todo el con todo el arco parlamentario, tanto en cuando, pues no ha pues reconoce que no hay ningún partido que de alguna manera hable de una manera directa o que señale la verdadera raíz del problema. Y él ha dicho que hay algún partido, me imagino que se referiría a Vox, que hay partidos que sí que lo dicen, pero que luego a la hora de la verdad tampoco tienen una voluntad real de atajar el problema, ¿no? Que los medios que sean necesarios, ¿no? O que digamos las medidas que sean necesarias para atajar ese problema de raíz, pues después que no acaban, por diferentes razones, pues no acaban implantándose, ¿no? Pero bueno, que yo creo que sí que hay un punto ahí muy necesario que no solo afecta a la inmigración, sino en general a todo, y es que pues eso, necesitamos a gestores públicos que pues nos hablen como adultos, ¿no? Y que nos digan la verdad en realidad, es decir, que afronten los problemas, por muy impopulares que sean y por poco y que no solo la estrategia que no sea ultra cortoplacista, ¿vale? Es decir, sí, está claro que el objetivo de un partido político es obtener el poder y ganar unas elecciones, pero en fin, si lo pudiera hacer un mínimo de sensatez, o por lo menos apuntando o poniendo sobre la mesa los problemas reales y que afectan a la gente, pues sería bastante, pues no sé, pues cambiaría bastante el panorama, ¿no? Porque que ahora mismo, y yo creo que en eso también eso podemos estar de acuerdo, pues bueno, pasan un canal como este, ¿no? Donde tú entrevistas a muchos profesionales, pues bueno, hay muchas cosas que mejorar, hay muchos problemas que atajar. Pero muchas de estas cosas que son problemas, son inquietudes que tenemos en el día a día, muchas pues no están en el debate público, y cuando escuchas pues las tertulias por la mañana en la radio, en la televisión y demás, pues parece, ¿no? Hay una agenda, ¿no? Exacto, hay una agenda, y entonces muchas veces también eso desconecta mucho a la gente en general de la política, ¿no? Y eso en cierta manera es peligroso. Y la inmigración, pues como hemos podido ver hoy, pues es uno de esos puntos en los que se pasa de puntillas, y muchas veces por miedo a que se asignen unas etiquetas que no solo ya puedan de alguna manera crear un escarnio público, en el caso de que sea alguien que tenga un tipo de, sino que puedan de alguna manera también incluso, pues como decías ahora, tener o sea, que tengas algún problema penal, por eso, ¿no? Y que yo creo que al final es como todo, se pueden simplificar mucho los mensajes, y eso también es peligroso, pero yo creo que Ricardo también, bueno, yo por lo menos así lo he entendido, él ha matizado mucho, ¿no? El cuando, o sea, es decir, al final el titular que lo hizo famoso, ¿no? Y por el que ha comentado que fue cesado, pues bueno, fue también una interpretación, digamos, muy simplista de un argumento que tenía bastante más profundidad, y que él hoy aquí ha explicado, ¿no? Es decir, oye, no estoy hablando que hay una relación entre la inmigración y la delincuencia, pero sí que hay un tipo de inmigrante, sobre todo ilegal, y sobre todo ciertos perfiles que de alguna manera están entrando en un mayor número durante los últimos años, y que son los propios inmigrantes, incluso de origen
inmigrante, pero ya españoles, los que reconocen que tienen compatriotas de alguna manera que dificultan también su convivencia, ¿no? Sí, estoy procesando todo lo que vas diciendo sobre la marcha. Es decir, bueno, has comentado una cosa, has dicho, claro, el objetivo de los partidos es ganar las elecciones y obtener el poder. No debería ser el objetivo de un partido político, para empezar, pero evidentemente, de facto, ese es el objetivo, ¿no? Que tienen al final, obtener el poder, porque obtener el poder les supone a ellos a veces cambiar la vida para bien a las personas. Eso es, pero la mayoría de los casos me darán en algunas cosas, pero sobre todo a nivel más altas esferas, a nivel pueblos, a nivel está pequeñas ciudades, evidentemente es muy vocacional y hay políticos estupendos que es que no son políticos. Claro, sí, son trabajadores que intentan, a través de un partido político, mejorar la vida de la gente. Pero bueno, te decía esto, porque al final, claro, como el objetivo es ese, la ideología va por delante, ¿no? Entonces es como, vale, pues hay cosas que son tabú o que a mí no me va a dar votos, me lo va a quitar. Pues ¿por qué yo voy a poner encima de la mesa un problema con la inmigración si me van a tachar de algo que a lo mejor no soy ni de lejos? Simplemente a mí me preocupa la seguridad, no me preocupa la inmigración, me preocupa la seguridad. Pero si yo tengo que, como él decía, de forma operativa, establecer un perfil delincuencial para entender bien por qué se cometen estos delitos. Es decir, es que me da igual el color de piel o el país de donde vengas. Si tu cultura o tu forma de actuar o tu forma de pensar hace que te comportes de una manera y cometas ciertos delitos, eso me va a ayudar. O sea, si estudio bien esos factores, me va a ayudar a hacer o a plantear una estrategia que sea más efectiva. Entonces, eso sería, pues como tú dices, un planteamiento adulto y un planteamiento a largo plazo. Pero nos estamos muriendo en el cortoplacismo que nos parece que nos está condenando. Yo no sé si él ha sido muy alarmista o no. Pues cada uno tendrá una percepción subjetiva, depende del barrio donde viva o depende de lo que le haya pasado a nivel personal. Eso es. Pero, oye, es lo que tú has dicho, al final este canal nace para hablar con especialistas y que los especialistas nos cuenten desde su punto de vista. Es verdad que hoy ha quedado un programa, creo que el más político de todos, pero él es un inspector de policía con más de 30 años de servicio. Entonces, joder, yo no me voy a poner aquí no sé, una barrera a la hora de entrevistar a alguien. Ha venido gente de todo perfil, o sea, perfiles de todos lados, pues ahí queda lo que ha dicho, ¿no? Además que nosotros, por desgracia, podremos ver la delincuencia, la podemos, espero que lo menor posible sufrirla, pero es que él la ha combatido. Entonces, y él la ha vivido en su día a día y yo creo que es una voz, ya que hablamos, que la Casa del Rookie son voces expertas, ¿no? Que intentan, pues de una manera divulgativa, por llamarlo así, explicarnos la realidad de muchas profesiones y de muchos sectores y demás, pues hoy ha sido el de la seguridad, ¿no? Y yo creo que es algo que en ese sentido pues ha sido muy, muy, muy interesante. Pero vamos, por lo que comentabas antes de la lucha por el poder o del objetivo, pero es que es el cortoplacismo más absoluto. O sea, ¿qué partido tendría un mínimo recorrido si se presentara haciendo una relación exhaustiva de los problemas que tenemos y la solución, aunque sea dolorosa, que se tenía que aplicar? Hombre, el ejemplo de las pensiones que tú has comentado es el paradigma de eso. Es decir, si alguien viene diciendo que, oye, mira, las pensiones a partir de vamos a hacerlo aunque sea progresivamente, yo no te digo la tijera en plan Milei, ¿sabes? Es decir, progresivamente vamos a ir desmantelando el sistema de pensiones porque esto no es sostenible, vamos a ir incentivando planes privados, que cada uno un poco trate con educación financiera, lo que sea, o sea, con un paquete de medidas que desmantelaran las pensiones. Está muerto, o sea, se nace muerto ese partido. Sin siquiera. ¿No estás de acuerdo? No ya, por supuesto, pero además que no ya solo en el tema de las pensiones, ¿no? Que también es muy sensible y muy dado al debate, digamos, muy, muy polarizado. No solo ya el plantear una reforma del sistema que pudiera en un momento dado plantear pensiones más bajas para hacer más sostenible el sistema, que eso ya sería impensable, sino el mero hecho de no revalorizarlas conforme el IPC o incluso congelarlas, pues ya se ve como un recorte, ¿no? Que esa palabra que muchas veces se ha explotado hasta la náusea, ¿no? Y que, bueno, y la deuda pues es una pelota que crece y crece y que también al final nos condena, pero oye, que es el cortoplacismo, ¿no? Es muy seguramente nos acordaremos dentro de 15 años o de 20 años, pues quién hizo la última reforma, o sea, quién en esta época hizo la reforma de las pensiones. Pues vale, ¿por qué? Porque no tenemos esa memoria, ¿no? Para después ir pidiendo explicaciones. Pero bueno, por lo que decíamos antes de
del tema de migración. Que el hecho de etiquetar y de polarizar el debate, ¿no? O incluso de hablar de ciertos delitos de odio, si se intenta hacer una reflexión respecto de la seguridad ciudadana, o incluso se pueda entender que se tiene un discurso anti-inmigración. Vamos, es que ¿quién puede ser anti-inmigración en un país que necesita gente para cubrir ciertos puestos de trabajo? Pero es que no es una cuestión de preferencias, es una cuestión de que, si lo pensamos, habría muchos sectores o muchos tipos de trabajo que, si mañana expulsábamos a todos los inmigrantes, pues serían servicios que se dejarían de dar. Entonces, en ese sentido, vamos, que nada más lejos de la realidad que el hecho de poner el foco en cierto problema de seguridad ciudadana, que eso implique en que tengas una postura anti-inmigración, ¿no? Por lo que comentabas antes de lo peligroso que es en ciertas ocasiones el hecho de intentar defender ciertas posturas, o de poner, digamos, el dedo en una llaga que yo creo que a todo el mundo nos duele. Si es que al final es algo que lo podemos percibir, e incluso que no solo en las ciudades, sino que en los pequeños pueblos también hay una sensación generalizada de que cada vez hay más robos y hay más hurtos, y bueno, y esto pues es algo que no podemos tapar los ojos ante esa realidad. Quizás escuchándote pienso, ¿no? que quizás tú no te puedes, a la hora de plantear un problema que afecta a nivel país, quizás no te puedes desprender de las características o la idiosincrasia propia del país. Entonces, a lo mejor quizás una buena manera de entrar aquí es poner el centro de todo el debate antidelincuencia, ¿no? Claro. No siempre, porque a lo mejor no está siendo hábil la gente que quiere traer o está siendo hábil porque trae votos, ¿no? Porque siempre las pasiones dan voto, ¿no? Sí, quizá claro. los argumentos y los razonamientos quizás no mueven tantas posturas, claro, de un partido a otro, ¿no? Pero quizás, porque él ha dicho, es decir, yo te lo digo, a la hora de que aceptemos todos a nivel sociedad que realmente la inseguridad está creciendo de verdad, que no es un dato que nos quieran vender, o no es un discurso que nos quiera vender determinado partido o nos quiera ocultar determinado otro partido, ¿no? Es decir, que realmente está creciendo la delincuencia. Deberíamos ya empezar a interiorizar que eso es así. Y luego, pues oye, si tú pones los medios, igual no hay que hablar ni de inmigración. Claro. O sea, es decir, no hace falta generar o hacer ese análisis unifactorial para enfrentar a la gente por ideales o por xenofobia o tolerancia. Es decir, no. Es decir, hay un problema de seguridad y vamos a poner el foco en él. Y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y nos vamos a centrar en mejorar la seguridad de todo el mundo. Pues bueno, vamos a empezar por ahí. Porque ya no solo por el discurso de odio y todo esto que hemos hablado, sino porque, joder, él ha dicho que en las grandes ciudades, en algunos sitios, un 50% las violaciones y un 100% en algunas. O sea, se han doblado el número de violaciones al año. Yo sé que, bueno, por canales diversos te puede llegar esa información, pero que no está en la agenda de los grandes medios de comunicación. No es algo que habrá un telediario, habrá un programa de radio de estos de mucho seguimiento, ¿no? De que, bueno, otra vez las violaciones vuelven a crecer muchísimo. O sea, sí que se habla de violencia de género, pero la violencia de género o los asesinatos por violencia de género a lo mejor son 40, 50 al año, es decir, se mantienen en una cifra muy baja respecto. Siempre va a ser alta, por supuesto, yo no estoy diciendo que sean pocos, deberían ser cero, pero me refiero que no es el problema de raíz, el problema parece que son las violaciones. Ha dicho 11 al día. No me he quedado con el dato. Sí, pero era un dato tremendo. Ha dicho que una barbaridad de violaciones y que vamos, que yo no percibo una avalancha en los medios de comunicación de otra violación en manada, en grupo. Bueno, sí que sabemos la famosa manada de los Sanfermines, pero del resto no sabemos tanto, no tenemos tanta información. Es un poco también la capacidad que tienen pues los medios de comunicación de situar el debate donde quieren, ¿no? No donde quieren, sino donde, bueno, les interesa, ¿no? donde les puede interesar, porque también da la sensación, ¿no? Por los datos que daba, que pues bueno, que hay ciertos problemas que se exacerban en los medios de comunicación, y otros que directamente pues no se les atiende, ¿no? Y se silencian, y parece de esa manera pues que no existan cuando no es así, ¿no?
En fin, ha sido una entrevista, ya digo, de calado, que ha habido puntos muy, o sea, muy interesantes, otros que bueno, pues que son opinables, ¿no? Es decir, porque ahí yo creo que ha sido una entrevista en la que se ha entremezclado digamos, el discurso, o perdón, el relato de un inspector jefe muy experimentado y además con una carrera y una trayectoria impecable, ¿no? Y de hecho ha hecho referencia a algunos de sus hitos más importantes en la carrera, y además siempre con disculpa un poco la falta de humildad, ¿no? Pero bueno, ha sido así, y pues ha mezclado, digamos, ese relato con puntos de opinión, digamos, más política, que bueno, que también son respetables, y que oye, ahí no hay, eso ya sí que es debatible, ¿no? Pero que el hecho de que bueno, y además él lo generalizaba, ¿no? Es decir, mira, es que esto no solo lo digo yo, sino lo perciben los propios, el cuerpo policial, sabe lo mismo que sé yo, porque lo vive igual que lo vivo yo. Incluso ha hecho un apunte ahí, ¿no? Que su responsable, o no es cuál sería el nombre directo, ¿no? O su responsable, entiendo, el que al final fue el que lo cesó en última instancia, decía, claro, él lo hizo a órdenes de un superior, como es Marlaska, o entiendo que habría también una cadena de diferentes eslabones hasta llegar a Marlaska, pero decía, pero bueno, si yo sé que él, yo hablaba de él, de estas cosas, y sé que él estaba de acuerdo, ¿no? O firmaría esas declaraciones que tanto se han tergiversado, ¿no? Sobre mí. Y sin embargo, pues mira, pues tuvo que cometer, o sea, tuvo que acatar órdenes, y ahí está, en la segunda reserva, ¿no? De hecho, segunda reserva, en segunda actividad. Actividad. La reserva activa es a nivel militar y la segunda actividad a nivel policial. Pues eso. Pues bueno, Fran, no sé, ¿alguna conclusión respecto a temas de seguridad, percepción, algo que se te haya quedado en el tintero y quieras decir ante estos micrófonos? Sí, bueno, yo creo que es un problema de mucha complejidad, ¿vale? De hecho, yo creo que uno de los puntos también, yo no soy ni mucho menos experto en derecho, ni tengo ninguna noción de seguridad. Pero sí que ha habido momentos en los que, no sé, se apuntaban hacia soluciones que no sé hasta qué punto serían viables, ¿no? Por ejemplo, las devoluciones en caliente, ¿no? Que ha sido un tema que sí que hemos oído muchas veces en el debate público. De hecho, a Marlaska se le ha acusado en ciertas ocasiones desde partidos más de izquierda, en el sentido de, no, es que usted avaló de devoluciones en caliente como apelando a que va en contra de los derechos humanos y demás. Entonces, bueno, no sé si tendrían que cambiarse muchas cosas, ¿no? Para que ese tipo de soluciones que ha comentado Ricardo a lo mejor fueran fácilmente implementables. Pero, en fin, en cualquier caso no es un problema que parezca que tenga fácil resolución. Sí que es verdad que, evidentemente, habrá que poner algún tipo de remedio, o por lo menos sí que darle a la policía los instrumentos que necesite para hacer su trabajo, ¿no? Pero tú sí que percibes que se ha incrementado la inseguridad a nivel ya percepción subjetiva tuya. O sea, yo, mira, te puedo contar, o sea, un caso personal. Es decir, yo, al lado de mi casa hay una vivienda ocupada por unos inmigrantes ilegales, y que se dedican al robo de vehículos, y bueno, y actúan con bastante impunidad. Me refiero, salen, entran, de repente ves que cambian esos inquilinos, vienen con niños pequeños, y en fin, no sé si funcionan a nivel de mafia, a nivel de tal. Entonces dices, bueno, ¿no puede nadie echarlos de ahí? Pues parece que no. Es preocupante y frustrante, ¿no? A la vez, ¿no? Claro, entonces dices, bueno, yo personalmente he tenido algún problema con ellos, no, pero otros vecinos sí, y además no apetece, ¿no? Claro, está todo de buen gusto, ¿no? Claro, y además que es gente que, bueno, a lo mejor es porque responde a ese perfil concreto, ¿no? Que de cada Ricardo. Es gente que no se caracteriza por tener unos modales de convivencia. O sea, no son gente que esté acostumbrada a vivir en convivencia, sino, que gente bastante maleducada, ruidosa, pero gente que molesta, vamos, en realidad, o sea, y que no hace que la convivencia sea, y ahí está. Entonces, claro, yo esto lo veo, y desde el desconocimiento, igual que mucha gente dirá, bueno, pues algo está pasando o algo está sucediendo para que enfrente de nuestras casas, pues esté pasando ese tipo de cosas, ¿no? Has apuntado una cosa muy interesante que no hemos tratado con él, porque bueno, la entrevista ha sido larga y tendida, pero bueno, hubiera dado para muchísimo más, que ha sido el tema de la integración, de cómo se integran determinados perfiles o determinadas culturas con la cultura occidental, que cada vez es hay más mezcla, pero mantiene todavía sus valores y esos estándares. Y la guetificación también, los guetos, eso tampoco lo hemos tratado. Bueno, quizás otro día vuelve, pues nos pueda contar su experiencia al respecto.
Pero bueno, el Rookie al final dura lo que dura, vamos a estar aquí horas y Claro, horas. es que como es tan multidisciplinar y tan transversal, ¿verdad? Pisamos que podría tantos estar, charcos. pisamos tantos charcos y hoy especialmente que en fin, que podríamos estar hablando aquí horas y horas. Pero bueno, un placer como siempre. Fran, si tú fueras un charco, yo te pisaría siempre. Eso es que me ves con buenos ojos. Bueno, muchas gracias por venir, Fran. A ti, Álvaro, gracias. Y nada, vosotros rookies, si habéis aguantado estoicamente hasta aquí, espero que estéis seguros, sanos y salvos en vuestras casas, y aprovechéis para apoyar el canal, pues suscribiéndonos en YouTube, siguiéndonos en Spotify o Google Podcast, que también están ahí los capítulos completos, y también en redes, en Instagram, TikTok, Twitter y Facebook. Así que recordad, como siempre os digo, este es un podcast para mentes inquietas e insaciables, y que el conocimiento nos hace un poquito mejores. Hasta la próxima.